Esta vez lo vamos a arrancar diferente. Yo te he escuchado decir algo varias veces que me cuestiona, porque tú dices como, yo no soy buena persona. ¿Cómo me vas a conocer a mí si yo no me conozco? ¿Cómo lo distingues? Tú no eres alguien leal, no te interesa la congruencia, la integridad no es algo relevante para ti. ¿Y arrancamos? Sí, arrancamos. Venga. Nación Transformación. La voz de los centros, entrenadores y graduados. Pepe, tú tienes una organización que tienen 80 personas en el equipo de oficinas. Y en una organización de ese tamaño hay muchas relaciones, ah, mucho del trabajo que hacen pues tiene que ver con ese componente inesperado del comportamiento humano. Entonces, ¿cómo haces para que no se acumulen conversaciones pendientes y la gente esté siempre al filo? Pues fíjate, ahora que me haces esa pregunta, eh, sin duda alguna, en mi caso, yo soy como el más enfocado con los shifters. Y como te he contado, ya somos más de 30. Y lo que hacemos es un trabajo semanal, literal. Semanal, eh, voy trabajando con ellos, qué conversaciones han estado limitándolos en su fin de semana, inclusive a nivel personal, ¿no? O sea, realmente en el equipo no solo estamos como enfocados en la mecánica del día a día que hay que hacer, sino que buscamos que los shifters, inclusive también con el equipo ejecutivo, los guardianes del lenguaje, que son todos los que llevan la parte de la sustentabilidad, puedan estar involucrados a nivel personal con un game shifter, con alguien que esté girando sus conversaciones, porque no sé qué piensas tú, pero yo digo que no solo lo que ocurre en el día a día con algún participante, entre ellos mismos como colaboradores, sino lo que ocurre en su casa tiene un impacto sí o sí en su chamba, ¿no? Y creo que mucho del trabajo de los game shifters con los equipos, yo con los game shifters y los directores, tengo unas directores increíbles, Kata y Jess en la parte de los guardianes del lenguaje, Odette y Luz como más en la parte ejecutiva, aunque Luz también se involucra con guardianes del lenguaje, pero buscamos todos los miércoles, o sea, un día a la semana, todos los miércoles, dedicamos 2 horas al equipo de ejecutivos y guardianes del lenguaje, como a compartir nuevas conversaciones que están ocurriendo en el lenguaje del ingeniero imposible. Y además, justamente es algo que acabamos de implementar hace muy poquito y qué chistoso que preguntes esto, pero tenemos 1 hora de integración a la semana. Entonces hacemos procesos como, o sea, la primera semana que lo acabamos de hacer, la semana pasada, arrancamos con un show and tell. Entonces es bien divertido porque normalmente la gente va al trabajo y nos dimos cuenta que en la mecánica del día a día todos están corriendo y que inclusive entre colaboradores no saben si este compadre tiene una esposa, tiene hijos, con quién vive, con quién no vive. Y el hecho como de poder involucrarse a nivel personal también hace que el equipo funcione de una manera distinta. De hecho, este ejercicio de show and tell, de que trajeron algo valioso y compartirlo con el equipo y por qué eso era valioso, y hablaron de su historia personal con respecto a lo que habían traído, pero obviamente involucrado netamente a sus vidas. O sea, creo que esa es la manera en la que las conversaciones limitantes entre ellos como colaboradores, entre ellos con un participante, con un cliente, y los game shifters con el día a día, el participante en el salón, creo que es lo que hacemos para mantenernos en forma, yo diría, Sí, literal. informa. Que hay mucho de ese componente emocional, obviamente por el trabajo que hacen, que es muy emocional, mm, que la gente a veces tiende como a, inclusive yo creo, perder pasión por lo que hace, porque descuida como eso, ¿no? Como mantenerse en forma emocionalmente. Me acuerdo, Fíjate que ahorita que dices eso, justamente porque notamos eso, creamos como esta hora de integración. Y hoy me veía hace ratito en una llamada con los directores y me propusieron que de repente Pepe Arce solo habla con directores, y de vez en cuando con algún líder de ejecutivos de alguna ciudad y tal, pero decían, oye, imagínate que Pepe Arce te hablara por teléfono un día, no para preguntarte cómo va a ser tu trabajo, no para retroalimentarte de algo, sino para preguntarte cómo estás, ¿cómo ¿no? estás? Pasar, Y ¿cómo? honestamente no lo he
O sea, me lo acaban de proponer hoy, no lo he implementado, pero creo que va a ser algo chingón, lo voy a probar. Yo lo voy a empezar a hacer una tarea al menos de 3 colaboradores a la semana, hablarles solo para cómo estás, escuchar qué está pasando con ellos y sin duda alguna poder generar alguna conversación. O sea, aparte me parece chida. Digamos que yo creo que en varios centros la gente está preguntándose inconscientemente para quién es el entrenamiento. Es decir, hay como un avatar que tú crees como el entrenamiento funciona más para este tipo de persona o para aquel tipo de persona o puede funcionar para cualquiera igual. Yo digo que funciona para cualquier tipo de persona que esté abierto a probarse algo diferente. Puede ser un adolescente, bueno, o algo, un adulto entrando, O sea, un adolescente no entrando a la importa adultez, edad, 18 años. estatus socioeconómico, tanto como si... Es que justamente eso es a lo que me refiero. De repente he tenido participantes con, no sé, un nivel sociocultural enriquecido, ¿no? Ya sabes, con mucho conocimiento y personas con un nivel sociocultural, digamos, de menos experiencia. Y he tenido casos de éxito en ambos lados y casos de fracaso en ambos lados, o sea, de gente cerrada. Yo creo que es la apertura a probarte que quizás hay una manera diferente de ver las cosas o de inclusive participar en tu vida de una manera distinta. De repente hay gente muy arraigada, ¿no? Me ha tocado, no sé, un ejemplo clásico, yo lo he vivido varias veces en un salón, gente muy arraigada con alguna creencia religiosa, por ejemplo, que no están abiertos a escuchar una nueva manera de ver y hacer el mundo. Eh, Inclusive psicólogos también. eh, He tenido psicólogos que les encanta, ¿no? Y que están, de hecho, actualmente en la academia hay una psiquiatra, eh, ahorita obviamente también con experiencia en psicología, y ella está fascinada, ¿no? Pero he tenido psicólogos que llegan a pelear, a querer, así no es, esto no es esto, sin darse cuenta que nosotros no venimos a proponer una nueva verdad, Ya. sino solo es una nueva conversación, u otra manera de ver la realidad que solo, como yo digo, es un cuento distinto, ¿no? Y ustedes son muy innovadores. De hecho, ahora que estábamos en la visita con el equipo del liceo en Ingenia, la velocidad a la cual están ustedes innovando es como impresionante. Es como, ¿sabes? Casi semanalmente, quincenalmente hay algo nuevo que están todos aprendiendo. Y yo encuentro que justo eso, ¿no? Esa innovación está pensada para orientar cada vez más específicamente a estas personas que quieren algo nuevo o cada vez más para que más personas puedan recibir el entrenamiento. ¿Qué dirías? Fíjate que yo creo que la innovación, sin duda alguna la pensamos de muchos aristas, ¿no? O sea, innovamos para dar un mejor servicio, sin duda alguna. Bueno, Innovamos para volver a nuestro personal de ejecutivos, guardianes, game shifters, volverlos más eficientes, volverlos más impactantes. Pero yo creo que el mayor propósito de innovación, sin duda alguna, tiene que ver con mantener incómodo a la estructura. O sea, yo digo que si ellos no están incómodos, si ellos ya como, ya me lo sé, ya sabes, ya me lo sé, estoy relajado, se vuelve muy mecánico, periódico, y creo que ahí es donde todo se va a la mierda, ¿no? Cuando ya llego a mi trabajo durante 3, 4, 5 meses y estoy haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. No sé si te ha pasado a ti alguna vez, ¿no? sí, claro. Y yo lo he vivido en algún momento de mi vida muy mecánico todo. Y me acuerdas de una conversación que estaba teniendo con unos dueños de centro hace poco, donde ellos decían, cuando yo empecé mi centro, yo enrolaba, de hecho yo llené el primer vaso, el primer básico, o los primeros 2, 3 básicos, y después con el tiempo dejé de enrolar y de repente ni siquiera era parte de mi participación en el enrolamiento, que es obviamente clave en un centro de transformación. Y la conclusión o como la observación que hacemos era justo eso. Me acomodé. Me acomodé y dejé de yo participar completamente, de yo ser enrolamiento. Fíjate que eso que dices me parece bien. Me voy a pensar algo, me parece como muy congruente con quien yo quiero ser. Si quiero que una organización como esta funcione, ¿no? Yo normalmente te mentiría que cada posibilidad tengo a alguien
un familiar, un conocido, pero sí al menos al año, me atrevo a decir que entre 8 y 10 personas hay en alguna ciudad, porque no solamente en Toluca, en Ciudad de México, he impactado gente en Medellín, he impactado gente en Perú, sí o sí hay 10 personas al año que están en un salón porque tuvieron una conversación conmigo, yo tuve una conversación de radio con ellos y estaban viviendo su entrenamiento para ser ingenieros de lo imposible. O sea, sin duda. Pero no es como, ni siquiera es como, porque me toca, sino es como, si no, entonces no estoy en el estilo de vida, ¿no? Estoy hablando mierda. Y como tú sabes, yo además de ser director de ingeniería, soy game shifter, entonces todavía sería más ilógico, ¿no? Con lo que hemos hablado antes, es walk the talk. Ujú. O sea, no tendría sentido. Ya. Sí, que me recuerda otra pregunta que quiero hacerte y es acerca justo de los shifters o los entrenadores, que es, ¿qué tanto cuando yo soy un entrenador o inclusive cuando estoy trabajando en el centro, como que eso se vuelve algo que hago, pero no termina ocurriendo en mi vida? Que lo decíamos en una conversación como de, ¿cómo es el hijo de un game shifter, no? Y si yo soy el hijo de un game shifter, pues, ¿qué tipo de persona va a ser estas? Y se imaginaría uno que es alguien que ya viene entrenado a jugársela toda y a crear resultados extraordinarios, pero aún así, pues, puede ser que no sea. Fíjate eso que dices, es uno de mis grandes cuestionamientos de la vida, porque digo, yo todos los días me sigo descubriendo, ¿no? La última, o sea, de mis últimas que tú conoces, por ahí, como sabes, estoy haciendo ensayos con Karen para traer un nuevo integrante a la familia y tenemos pánico, ¿no? O sea, hasta hace unos meses decíamos, mierda, y si un nuevo integrante de la familia, hablando de un hijo, una hija, nos altera la relación o la cambia y nos la arruina, ¿no? Que hoy lo digo y suena súper víctima, y a veces digo, oye, es que Pepe Arce, el súper ingeniero de lo imposible, por tanto sé esa mierda. Pero yo creo que también es como parte de nuestra propia condición humana, nuestra propia humanidad en términos si es cierto, todo el tiempo yo sigo teniendo conversaciones en mi lenguaje que me pueden seguir estando limitando, porque este lenguaje que yo llamo prehistórico, como tú sabes, este lenguaje prehistórico, este lenguaje de sobrevivencia, porque el lenguaje prehistórico fue diseñado hace 15,000 años para no te vayas a morir, cabrón, hay que sobrevivir, porque las esperanzas de vida eran nulas, ¿no? Estamos condenados no solo a nivel nuestros papás, lo que nos contaron, estamos condenados a nivel genético, ¿no? Entonces yo te diría, llevarlo a tu vida, el salón llevarlo a tu vida es fundamental, pero yo no creo que haya un supremo game shifter o un supremo coach que su vida está funcionando completamente en congruencia con la conversación de creación, ¿no? Llámale como le llames, llámale a ingeniería lo imposible, llámale como le llames. Yo creo que siempre tenemos una nueva área de oportunidad por descubrir, ¿no? Si no, yo creo que mejor muérete, carnal. Ya, sí. O sea, si no vas a descubrir algo. Pero sí, interesante que lo lleves a tu vida. Y la manera, ¿sabes qué pasa? Yo pienso que con el lenguaje que hoy compartimos, puedes hacer dos cosas: cuestionar a otros, y entonces te vuelves un puto juez. Eso está bien, eso está mal, así debería hacer esto, tú estás sobreviviendo, te ves bien víctima. Pero ¿quién puede cuestionar al de frente? Cualquier idiota cuestiona al de frente, ¿no? ¿Qué es lo difícil? Atreverte a cuestionarte. Chingón. Yo te he escuchado decir algo varias veces que me cuestiona, porque tú dices como, yo no soy buena persona. Ujú. Y como, ¿a qué te refieres con eso, man? Como que yo no soy buena persona. mm, Quizás me cuestiona como, te estás refiriendo como tú no eres alguien leal o no te interesa la congruencia, o la integridad no es algo relevante para ti, o a qué te refieres cuando escuchas como, No, como dices, no soy buena cuando me persona. refiero a que yo no soy buena persona, y es como si te dijera, sobre todo lo traigo porque la gente piensa que hacemos esto por buenas personas, ¿no? Sí, De no, hecho, hemos platicado que tengo en la academia a un peruano que era cura y padre de iglesia. Y él pensaba que toda esta mierda, o sea, todo esto que hacemos es porque somos buenas personas y hay que salvar al mundo. Y toda esta conversación que inclusive en, yo digo, en la vieja era de transformación,
el cuento, ¿no? O sea, Sí, creamos claro. un mundo que La funcione frase. para todos, Claro. ganar, toda esta cosa. Pero yo no me creo ni buena persona ni mala persona. Yo no me creo ni muy inteligente ni muy tonto. O sea, lo digo como para no etiquetarme, ¿sabes? O sea, no hacemos esto porque somos buenas personas. Hacemos esto porque encontramos una posibilidad que abrió una, no sé, a mí me abrió una realidad que jamás pensé para mi vida. Me llevó a que lo imposible se volviera realidad y lo compartimos. Lo compartimos porque creemos que es una posibilidad que si todo el mundo tuviera como lenguaje, no solamente alteraría su día a día, sino podríamos alterar cómo se ven los equipos hoy en día en el mundo, cómo funcionan. Pero no es como, ay, vamos a hacerlo porque somos buenas personas, salvemos al mundo, la. No, realmente no. Y al final del camino, como me has escuchado, también esto es una empresa como cualquier otra empresa y buscamos ser rentables y buscamos que sea un negocio, buscamos que los colaboradores tengan sueldos en los cuales sean felices y que los game shifters también tengan tarifas donde estos son felices. Entonces, al final del camino, cuando digo yo no soy una buena persona, es que yo puedo ser todo, ¿no? O sea, Sí, ya, ok, no me gusta es etiquetarme. como que si yo me meto a hacer este trabajo, vivir transformación yo, y lo hago porque soy buena persona, como que eso en algún momento puede volverse el límite de mi participación. Fíjate que justo eso que acabas de traer es algo brutal que, que me gustaría compartir. Y el otro día estaba con los Game Shifters, de hecho, en la última reunión de diciembre, y una shifter colombiana justamente hablaba de ser una mujer trascendental. O sea, mi cuento es ser una mujer trascendental. La pregunta que yo te hago, o sea, la conversación, ¿cómo suena? Ser una mujer trascendental. Suena chido, ¿no? Sí, sí, suena Suena poderoso. Sí, increíble. sí, suena Te como. hago una pregunta, ¿podría ser un límite? En algún momento sí, mira, es lo que creo. Y Sí, entonces, puede serlo, puede serlo. entonces ahí es cuando yo digo, me encasillo en algo, ¿no? Platicaba también con otra shifter y ella decía, yo me conté un día que yo era una mujer autosuficiente. Y como me conté que yo era ¿cómo suena una mujer autosuficiente? También Suena suena chingón, poderoso, ¿no? sí. Pero ¿será que la mujer autosuficiente me podría limitar en una relación que funcione con una pareja? Podría ser que una pareja pudiera cerrarle Si posibilidades, se vuelve que una. yo me ponga mi trajecito de mujer autosuficiente. Ujú. Entonces, de hecho, hoy en el entrenamiento hemos estado alterando en el lenguaje. La gente no vino a entrenarse a ser amoroso, ni a ser buena persona, ni a ser honesto, ni a ser eh, fiel, ni a ser comprometido. La gente vino a entrenar a ser un ingeniero del imposible. Y dirías, oye, ingeniero del imposible, ¿hasta qué punto es un límite, no? Pero justamente la definición del ingeniero del imposible es ser un explorador del lenguaje, ser un explorador de los límites. Ok, ya llegué aquí. La pregunta es, ¿qué hay después de este límite que me conté? Y vivimos en ese riesgo constante, en esa toma de riesgo, en esas conversaciones de riesgo, para validar que lo que nos estamos contando solo es un cuento y que hay algo más allá. Y por eso pienso que esta etiqueta, yo soy un ingeniero del imposible, que es una etiqueta expansiva, porque el ingeniero del imposible sabe que lo que se está contando solo es un cuento. Pero cuando yo me etiqueto al punto de soy una mujer trascendental, soy una buena persona, eh, soy un hijo de puta, soy autosuficiente, ¿hasta qué punto eso me limita? Yo me hice una pregunta un día, yo sabes que tengo un hijo, ¿no? Y recientemente he estado conviviendo con él y yo me he preguntado, ¿tú quieres que Tiago piense, mi papá es un papá amoroso y responsable, ¿no? ¿Cómo suena? ¿Suena bien o no? Irresponsable. Responsable, responsable. Responsable. Bien, Suena bien, ¿no? Amoroso, responsable. claro. Soy un papá. Y que le contara a sus amigos, oye, mi papá es amoroso y además es responsable. Está bien, ¿no? ¿Qué tal que mi hijo le contara a sus amiguitos, oye, mi papá es un ingeniero de lo imposible? ¿Qué piensas? Dirían como, ¿what? ¿Un qué? What the fuck, ¿no? Qué increíble. ¿Un qué? Ingeniero de lo imposible. Yo te digo algo, yo con Karen, si tú me preguntaras, oye, ¿quieres ser una pareja amorosa, comprometida? Soy una pareja amorosa y comprometida. ¿Y dónde queda sexy? ¿Dónde queda romántico? ¿Y dónde queda también confrontarla a veces? ¿Dónde queda? Entonces,
¿Dónde quedan todas esas cosas? ¿Por qué me encasillaría en 2, 3, 4, 5, 6 cosas? Mejor, yo prefiero que Karen le cuente a sus amigas, oye, mi pareja no es romántico, no como mi pareja es un ingeniero imposible. Es un compadre que está explorando la amplitud de su ser. Y es por eso que hoy en el entrenamiento a la banda nos estamos impactando en que la conversación a la que vinieron a adquirir es, yo soy un ingeniero de lo imposible. Ya no como todo este cuento, yo digo que nos hemos contado en términos de maneras de mostrarte, en términos de vestirte de emociones hasta cierto punto, sino más bien crear esa etiqueta como lo harían los niños, ¿no? Yo no he escuchado a un niño decir, ay, voy a jugar a ser un niño amoroso, ¿no? El niño se pone una etiqueta. Yo soy un piloto de Fórmula 1, yo soy el doctor, yo soy astronauta, no sé, lo que sea. Entonces el niño no piensa en funciones de vestirse de emociones. El niño se pone una etiqueta y participa en función de la etiqueta. Mm. ¿Qué tal una etiqueta expansiva como yo soy un ingeniero imposible versus soy trascendental? Que entonces sigue siendo una etiqueta, porque la etiqueta creo que nos ayuda también como a guiarnos, porque yo entiendo, o creo que capto la distinción del poder ser todo, porque tenemos disponible elegir ser lo que queramos ser. Si no me pongo como esa etiqueta, es decir, también es como, entonces si soy todo, pues también es como no soy nada. Y en mi experiencia personal lo que yo digo es si me, me- me propongo a ser un hombre valiente y practicar ser un hombre valiente, en un periodo de tiempo eso me sirve justo como una guía, como un faro. Y lo que escucho es como esta etiqueta, que creo que también es una etiqueta, ingeniero de lo imposible, y la particularidad que tiene es que es dinámica, no que es estática. Y ese componente como de no va a permanecer así en el tiempo es importante, que es algo que pasa como con los contratos. Los antiguos contratos, La sí, gente claro. dice, pum, el contrato y ahora estoy estancado con ese contrato. No, el contrato era como una instancia en la cual podías no solamente declarar que eres X, Y, Z, sino que además puedes sentirlo y actuar en el mundo así y de repente descubrir, wow, yo empiezo a crear resultados distintos cuando soy de esto, pero ahora me puedo mover a algo más. Y entonces es como la dinámica de no quedarme estancado. ¿Sabes ahorita que me dices? Hablando de un compadre que anda por aquí, justamente el compadre de las cámaras, y hablo con él de repente y le digo, él se cuenta el cuento de que es buena persona, ¿sabes? Entonces de repente ser una buena persona y pasa con él y con banda que conozco, pero deja que entonces de repente gente pase por encima de él. Porque dice, no, yo como soy tan buena persona, yo como mierda voy a confrontar eso. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto también ser un hijo de puta funciona, no? Porque también tienes que dar la pelea por lo que tú quieres y si te lastiman no vas a poner tu cara, ay, soy buena persona. Y entonces, este compadre que estoy hablando, luego terminan en relaciones abusando de él, de todo tipo, ¿no? Tanto amigos, pareja, porque no me atrevo a ser un hijo de puta y decir, oye, hasta aquí, cabrón, ¿sabes? Entonces yo no sé si hasta cierto punto dejarme traje de ser yo soy buena persona, en ese instante me quita un montón de posibilidades. No solo la posibilidad de ser hijo de puta, sino también me quita la posibilidad de mostrarme de otras maneras. Por eso te diría, me gusta pensar en que yo no soy de cierta manera. De hecho, yo le digo a la banda, ¿tú alguna vez has escuchado gente diciendo, yo lo conozco perfectamente bien? Yo sí sé quién es. Lo conozco de hace años. Oh, chinga, ¿cómo me vas a conocer a mí si yo no me conozco? O sea, yo me sigo explorando. De hecho, lo platicábamos anoche, ¿no? Porque estábamos platicando. Decíamos que las personas que éramos hace 5 años, yo pienso en el Pepe hace 5 años, digo, qué pendejo, ¿no? Qué pendejo es ese Pepe. Y que aspiramos a que dentro de 5 años podamos decir, oye, Cecilio y el Pepe que éramos hace 5 años, qué pendejos estaban. Poder ver este podcast y decir como de, no, yo dije eso y lo puse en internet, bueno, ni modo. Justo. Pero sí, que es parte de la misión, que sí me estoy expandiendo, eso debe ocurrir. Ahora, No, ¿hasta no qué en todo, punto, pero sí. ahora, hasta qué punto la mayor parte de las personas pasan toda su vida contándose que son lo mismo?
O sea, tú y yo pues estamos muy inmersos hace años como en este cuento, ¿no? Pero la mayoría de las personas, gente que ni siquiera ha ido a un salón, y gente que ha ido a un salón, inclusive, se casan en yo soy esto, se crean una canchita de, yo digo, de 2 por 2 metros, y de esos 2 metros que construyeron no me puedo salir. Y entonces limito mis haceres y limito mis teneres, ¿no? Yo le hago mucha burla y digo, no chingues, güey, ¿por qué no podría hacer eso? Ay, no, es que mi aura azul no me lo permite, es que mi esencia eucalipto, mi verdadero yo no me deja hacer esas cosas. O sea, es una locura, ¿no? Pero hay gente que vive así, 20, 30, 40, 50 años y se mueren creyendo, es que yo soy esto, ¿no? Yo me atrevo a decir que la gran mayoría está ahí, no sé qué piensas. Sí, creo que la mayoría ni siquiera lo cuestiona, como ni siquiera están como explorando, porque yo pienso cuando yo me siento así, porque yo todavía muchas veces me atrapo a mí mismo, llamaría viviendo en automático o siendo en automático, y cuando estoy siendo en automático, por lo general, tiendo a ser como es lo que tú llamas ese prehistórico. Cuando estoy en mi vida diaria, como que solamente estoy siendo y no tengo tiempo como de cuestionarme, ¿sabes? Estoy un pendiente, después el otro, y ese ser como que pareciera que simplemente sucede. Sí, sí, sí. Entonces, por eso sí lo puedo ver. Y puedo ver como la mayoría quizás estamos ahí como en eso. Hasta que... Ahora que hablas del automático, yo lo pienso y ¿cuál es el lenguaje que más hemos entrenado? O sea, yo lo pienso, ¿no? Y no solo entrenado en nuestra vida, sino el lenguaje que, y como te decía, el código genético de nuestros papás, de los abuelos y atrás, bla, bla. Este lenguaje enfocado en si me muero y si no sobrevivo y si me duele. Entonces, cuando hablas de este automático, siempre que algo se pone o monótono o difícil o retante, lo que tendemos a hacer, a menos que tengamos este momento para parar y cuestionarnos, lo que tendemos a hacer es irnos a ese automático, ¿no? A esa participación, pues, a medias. Que hablando de eso, el otro día estaba en una reunión con unos amigos de Karen y me pareció increíble que en ese automático y la banda, y cuando digo, wow, la tierra es plana, 2 horas escuché a unos compadres hablar acerca cómo a raíz de la pandemia empezaron a hacer más home office y cómo han encontrado estrategias para pararse todas las mañanas a dar el mínimo en su chamba. Y dices, wow, ¿no? Pero tú llegas, o sea, ¿están mal? No, los juzgas tampoco, ¿no? Pero este lenguaje automático que nos lleva, nos busca a estar cómodos. Queremos estar cómodos, queremos estar en la zona conocida, o sea, ir a lo desconocido. Si me muero, güey, y si no sobrevivo, y si me duele, y sin duda alguna, Pepe Arce se encuentra muchas veces ahí, ¿no? De hecho, me atrevo a decir que eh, a diario, en algún momento del día estás ahí, casi en el automático. Por semanas puedes caer ahí si terminas no cuestionándote, ¿no? Pero ya me encanta poder estar en una posibilidad, en un salón, y yo le digo a la banda, yo vine por mí para poderme recordar toda esta mierda, poderme a contar todos estos cuentos. Y normalmente, además, cuando salgo de una posibilidad, como ayer que estaba en Toluca, es como cuando me siento con más energía, como con más ganas de innovar, de cambiar cosas. Hoy estuve desde las 12 hasta las 3:40 hablando con directores de, bueno, con Cata, con Jess, con Luz, con Odette, con los directores en general y hablando de cosas que hay que cambiar, que queremos hacer, que si hacemos no sé qué cosa, pero ese nivel de energía y de creatividad me fluye mejor increíblemente cuando salgo del salón. ¿Por qué? Porque me acabo de repetir toda esta mierda de oye, compadre, salte de ese lenguaje prehistórico, deja de intentar protegerte, no te vas a morir, güey, ve más allá del límite. No, no sé por qué, pero me ocurre así, no sé si de alguna manera a ti te ocurre de esa manera. Me resuena mucho y de hecho es como parte de por qué creo que amo tanto hacer este trabajo, porque justo, por ejemplo, este podcast es una oportunidad para estar contigo, escuchar, y si yo me rodeo de gente cada vez más que está también como en esa frecuencia, es mucho más fácil para mí cuestionarme. Entonces, encuentro más momentos y más oportunidades para poder como notar que estoy en automático. Sí. Y eso es parte crucial del trabajo que yo hago. Me permite estar con esa clase de gente. De hecho, esa es la razón ahorita que decimos eso, y esto yo creo que sirve mucho para todos los que tienen
un centro de entrenamiento, de lo que sea. Esa es la razón número uno por la cual yo le digo a la gente que sean staffs, líderes, porque de repente, no sé, te alegas durante años de esa conversación de creación, de crear lo imposible y todo esto. Y cuando me volteé a ver, mi vida se volvió monótona durante años, ¿no? Este fin de semana tenía una señora de la Sociedad 32 de líder. Tenía más de 10 años de líder. Estamos en la 179 de Toluca. Y ella decía, mierda, ¿no? O sea, decía el domingo, todos estos años decía, voy a volver, pero siempre me encontraba una excusa para no ir de líder. Y decía, me robé años. O sea, me hubiera gustado venir hace 5 años o antes, ¿no? Pero siempre me encontré una excusa. Me arrepiento de, ¿no? Y le digo, ¿por qué? Porque como no me había estado contando esto, además, obviamente el entrenamiento ha cambiado mucho, pero como no había estado contando esto, dejé de tomar riesgos. E inclusive me contó, ¿no? Cuando yo terminé mi entrenamiento, me abrió una relación de pareja, estaba funcionando, ta, 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 ta. Hoy, años después, 10 años después, ya no tengo ni pareja. Se fue a la mierda. Y hoy que estaba en el salón dice, puedo ver por qué, ¿no? Entonces yo digo, mierda, si tienes esta oportunidad, yo digo, para toda la gente que puede ser líder en algún lugar, para seguir cultivando esta conversación que yo llamo del ingeniero imposible, qué chingón poderlo hacer, yo diría una vez al año, es más, no sé si cada 6 meses. Digo, yo tengo la fortuna de hacerlo 1, 2 veces al mes, pararme en un salón. Digo, mierda, qué gran oportunidad. Yo lo pienso y qué posibilidades hay de si estás expuesto a esta conversación de manera tan constante, qué posibilidades hay de que tu vida sea de puta madre, mucho más altas. A que me espere 10 años, voy a regresar de líder, ¿cuándo? Mi próxima vida, pues. Y seguramente regresas en tu próxima vida, Ya. porque esa vida de puta madre que empezaste a construir, te dejas de la conversación y vas a ir de vuelta al automático. Ese lugar conocido, donde estás cómodo, te recuerda a tu hogar. Yo digo, te huele al guiso de tu abuelita, porque todo este lenguaje prehistórico, eh, yo digo, son los cuentos de nuestras abuelitas, ¿no? Hasta que te lo contó la abuelita, tío, se lo contó a nuestros papás y nuestros papás nos lo contaron a nosotros y ha ido ocurriendo en el tiempo, ¿no? Sí, hay gente que tiene, vamos a ponerlo así, resultados promedio, resultados buenos y resultados extraordinarios. ¿Qué dirías tú que distingue a las personas que tienen buenos resultados por encima del promedio versus los que tienen resultados extraordinarios? ¿Hablas a raíz de vivir un entrenamiento o en general? Mm, yo creo que en general, porque en mi conversación el entrenamiento es como lo que catapulta que eso pueda ocurrir, pero no necesariamente es el único vehículo para eso. Fíjate que justamente hablaba de esto este fin de semana. Tenía en el salón un tipo muy peculiar que hemos platicado. Ok. Eh, y ya lo había cuestionado antes, pero lo estuve pensando. Y yo creo que la gente que ha trascendido en la historia es porque se abrió a explorar, ¿no? O sea, fue más allá de lo que dijeron que no podía, ¿no? Pensando en el 1400, ¿no? Cuando decían que la Tierra era plana. De hecho, ¿por qué nadie participaba más allá? No mames, cuando se va a caer el barco, va a haber dragones, cuando no salían los vikingos del estrecho nórdico. ¿Y quién se volvió un compadre trascendental, relevante, resultados extraordinarios, creó historia, se atrevió a explorar más allá de donde le dijeron, no vayas, carnal. Nadie ha cruzado de ahí. No se puede hacer, ¿no? O sea, lo pienso con un tipo como Elon Musk. O sea, ¿quién se pone a sí mismo la misión de voy a llevar a los humanos a Marte? O sea, no es como que alguien le entregó un documento, le entregó, esta es tu misión, hermano, te toca, güey. No, nada por el estilo, ¿no? O sea, ¿qué tienes que estar pensando de ti? ¿Cuál es el cuento que tienes que estar teniendo de ti para decir, güey, mi misión es llevar a los humanos a Marte? ¿Qué cuento te habrás contado pensando en Cristóbal Colón, ¿no? Y toda esta gente, Galileo Galilei en su momento. O sea, ¿qué se habrán contado para decir a la mierda? Voy a desafiar lo que nos contaron y exploremos. Y yo digo que la diferencia entre la gente que tiene buenos resultados, porque hay gente que teniendo dentro de los límites, son muy buenos, Ajá, eso, se vuelven sí, maestros, no promedio, buenos. se vuelven maestros dentro de los límites contados y conocen el juego, conocen las reglas, se vuelven expertos y pueden tener buenos resultados. Pero resultados extraordinarios, sí o sí, ocurre cuando
voy más allá del límite, más allá de lo que me contaron que yo podía hacer, participar. No vayas allá, güey, no cruces. Nosotros no hacemos esto. El que se atreve a ir más allá, siempre ocurre extraordinario, es lo que yo pienso. Sí. Entonces es como nivel de riesgo. Es decir, los que tienen esos resultados extraordinarios están dispuestos a tener un nivel de riesgo mucho más alto que un buen resultado. O no crees, como el riesgo es clave. Es que, fíjate, Mi disposición a tomar riesgo. no me acuerdo si hemos hablado de esto antes, seguramente no, bueno, que no creo que sí te lo he contado, pero algo que hoy distinguimos de las conversaciones del ingeniero imposible es que dentro de los límites de mi lenguaje actual, ¿qué resultados voy a obtener? El lenguaje actual, dentro de la cajita, Pues, ¿cómo se llaman esos resultados? Los que ya tengo, los Posibles. normales, sí. Posibles. Posibles. Fuera de esa cajita ocurre lo que hasta ahora tú crees que es imposible. Lavarte los dientes, bañarte, no lo dejes de hacer, carnal. Pero son acciones. Los movimientos a los que yo accedo dentro de mi límite actual, del límite actual de mi lenguaje, son acciones. Y no hay que dejar de tomarlas, por favor, bañense diario, lávense los dientes, Ya. come, carnal. Pero, ¿cómo se llamarán esos movimientos fuera del lenguaje actual? Y justamente yo le llamo riesgo. Cuando no solo encaro el límite, sino me permito participar más allá de ese límite. Y esto me lleva a pensar en un participante de la posibilidad, ¿no? Y siempre lo traigo en el salón. ¿Cuánta gente llega el viernes pensando que esto es otra cosa, el viernes por la mañana? Yo no voy a hacer esto, yo no voy a tomar un micrófono, yo no voy a abrir mi vida con otros, yo no le voy a hablar a estos extraños, yo no sé, muchas cosas que ocurren en el salón, jamás pensarían el viernes en la mañana cuando entran por esa puerta por primera vez que lo van a llevar a cabo. Entonces el domingo les digo, ¿quién se siente diferente? ¿Quién diría yo soy otra persona distinta a la que cruzó el viernes por la mañana esa puerta? Todos levantan la mano, ¿no? Y les digo, te digo algo, carnal, no tienes, o sea, no estás equivocado, tienes toda la razón. No te fumaste nada, sí eres completamente distinto. ¿Qué llevas haciendo 3 días? Tomando riesgos, participando fuera de los límites del lenguaje con el que llegaste a este lugar. ¿Qué le pasó a tu lenguaje entonces? Se expandió. Entonces mi ser tiene nuevos haceres, nuevos teneres disponibles que antes no tenía. Me siento completamente distinto, pienso que soy otro. De hecho, la gente el domingo en la mañana en la posibilidad se para a prometer la vida que no hubieran prometido si el viernes les hubieras dicho a qué estás comprometido, qué es lo próximo en tu vida, quién vas a ser los próximos días. Es la pregunta del domingo en la mañana, ¿no? ¿Quién vas a ser los próximos días? ¿A qué te comprometes a partir de ahora? Y la gente promete cosas, declara cosas que nunca hubiera prometido, porque antes de llegar el viernes pensaban que era imposible. 3 días de tomar riesgos, accedo a nuevos haceres y teneres, que expandí mi ser. Y hay una cosa como demasiado riesgo en esa conversación, porque pienso yo en un ejemplo práctico y es como de, ok, voy a tomar riesgos y está la oportunidad de invertir en este negocio y digo como, bueno, entonces voy a pedir $50,000 prestados y los voy a poner en este negocio y voy a tomar un riesgo y resulta ser una terrible jugada. Te hago una pregunta. Si yo ahora mismo no sé nada de inversiones en bolsa, nada, abro mi computadora, Sí, por me ejemplo. meto en una plataforma, pongo Ya, $50,000, voy a ser trader. ¿fue un riesgo? ¿Te llamaría riesgo? ¿O crees que tiene otro nombre? ¿Qué Eh, piensas? Sí, yo pensaría que es justo lo que estoy tratando de distinguir, ¿no? Como dónde está riesgo y dónde está estupidez. O algo así como Fíjate que yo como lo distingo es hasta una burrada. hasta dónde me pongo en riesgo o me puse en peligro. Ok, en peligro. Es una manera O sea, más. la pregunta que yo me hago es, y siempre me lo pregunto, ¿no? ¿Esto es un riesgo o me estoy poniendo en peligro, no? Digamos que decido asaltar la casa de la moneda como la casa de papel, ¿no? Ya. ¿Tú qué dirías, riesgo o peligro? No, sin duda Peligro, ¿no? Y entonces, yo digo que ¿Cómo lo distingues? justamente eso te iba a decir. Yo digo que en el momento que pones en juego tu integridad física o tu integridad en términos de tu bienestar, no solo físico, sino bienestar Emocional, económico, bienestar emocional, mental.
Si pones tu bienestar de por medio, es peligro. No sé, por ejemplo, terminas con tu pareja. Ok, voy a darle otra oportunidad, ¿no? Y es quizás es un riesgo, ¿no? Digo, igual y está con la cachan a alguien por ahí. Pero sigues hablando con esta persona. No sé, llevan 3 intentos de volver. No sé, un cuarto intento. Después de 3 veces de no funcionar, sería un riesgo, un peligro, no lo sé, ¿no? Porque ya hablamos de ese bienestar emocional, ese bienestar inclusive a nivel conversaciones o a nivel psicológico, no lo sé. Entonces la pregunta que yo me hago es, pensando en una posibilidad otra vez en un salón, eh, ¿el bienestar de la gente está en juego durante esos 3 días? Claro que no. Están tomando riesgos. No sé, llamarle a mi hermano, que no lo veo hace porque me puté con él, bla, 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 riesgo o peligro. Si me manda a la mierda, va a poner en juego mi bienestar. No lo creo, ¿no? Pero pienso que si hay una delgada línea Sí. y no es la misma para mí que para ti, que para el de frente. O sea, porque para ti a lo mejor perder, no sé, $100,000 ya es mierda, ¿no? Yo me imagino Elon Musk perder $100,000 diría, ¿qué vamos a cenar? No sé. Ujú. Entonces, no podría decir, oye, carnal, aquí está la línea del peligro y esta es la línea del riesgo, pero creo que ahí es donde yo quiero cuestionarme. Pues es más pensar, cuando quiero tomar un riesgo, tal vez quiero como tomar el riesgo no apostándolo todo, sino como probando para, para descubrir si esto es peligro o realmente me estoy poniendo en riesgo. Pero es que si yo no lo doy todo, entonces no me puso en riesgo. ¿Sabes qué pasa? Y parte de una distinción que de la que hablamos, ¿no? Eh, si no tengo, no soy. Y ahí es cuando me meto en una relación de pareja, pero entro poniendo mis migajas. Porque, güey, y si lo doy todo, y si lo doy todo y me muero, y si no sobrevivo, entonces entro con mis migajas. Pero obviamente, si entro con mis migajas, ¿qué voy a recibir? Porque soy un ferviente creyente que el lenguaje retroalimenta el lenguaje. O sea, yo siempre voy a ser retroalimentado con el lenguaje con el que yo impacto. O sea, yo no puedo recibir una retroalimentación que no sea congruente con mi lenguaje. De hecho, yo te hago una pregunta. ¿Será que hasta ahora todo lo que ocurre en tu vida es congruente con tu lenguaje? Yo creería que sí. Solo que no somos conscientes de las conversaciones a las cuales nos comprometimos. Fíjate qué pasa, esto es muy interesante. En el lenguaje prehistórico y lo que yo llamo este ser humano cotidiano, eh, nos enseñaban a comprometernos en tener eso o en hacer eso. Me comprometo a llegar a tiempo, me comprometo a tener una relación de pareja que funcione contigo. Y que sea alguien me diga, oye, Pepe, ¿por qué si yo estoy tan comprometido en que mis relaciones de pareja funcionen, nunca funcionan? No sé si has conocido a alguien así, ¿no? Que ya ha probado, ha salido con 3, 4. Es más, de hecho, en algún momento de mi vida yo me encontré ahí. Porque sí, estoy comprometido a que mis relaciones de pareja funcionen, nunca funcionan. Porque, insisto, absurdamente nos entrenaron en comprometernos en haceres y teneres, pero algo que decimos en el lenguaje del ingeniero imposible es el compromiso debe estar en la conversación, ¿no? En el lenguaje. ¿Dónde ocurre el lenguaje y la conversación? En el ser. Entonces, quizá yo puedo estar muy comprometido en tener una relación de pareja que funcione, pero estoy desperdiciando mi gasolina, mi compromiso. Porque el resultado no ocurre cuando me comprometo con el resultado, sino cuando me comprometo con la conversación. De hecho, me surge una pregunta. ¿Cuál será la conversación de la que hoy no soy consciente, a la cual estoy comprometido y por eso no tengo una relación de pareja que funcione? No importa cuánto la quiera, yo no me puedo comprometer a ser millonario. De hecho, oye, ¿por qué no tengo libertad financiera si mi compromiso es tener libertad financiera? Porque para obtener libertad financiera hay que encontrar la conversación que hoy me está limitando a tener esa libertad financiera, de la cual quizás no soy consciente. Cuando le quite el compromiso a ese, le ponga compromiso a una nueva, quizás abra para mí el contenido libertad financiera. Pero si yo me comprometo con un tener, jamás va a ocurrir. Es como pensar, yo me comprometo con pagar mis deudas. No va a pasar tampoco. Más bien, voy a revisar cuál es la conversación
que me lleva a estar en esta situación, pero la mayor parte de las veces inconsciente. ¿Sabes por qué? Porque nunca nos cuestionamos. ¿Qué me hace eso que te acabo de decir? Creo que estaba pensando como de cómo llevo al consciente esas conversaciones, porque sí me hace sentido que esa conversación es donde tengo que hacer como el trabajo primordial para que eventualmente la acción esté mucho más disponible, pueda crear el resultado, pero ¿cómo la vuelvo consciente? Porque es que si está ahí inconsciente, salvo que, qué sé yo, tenga suerte o me tropiece con algo que me lo muestre, ¿cómo más va a estar visible? Pues, Es que es invisible por definición, es inconsciente. digo, hay muchas maneras, ¿no? Una, para mí, sin duda alguna, entrenarte, ¿no? Entrenarte en cualquier cosa, ¿eh? Sin duda alguna, ser un ingeniero es imposible, pero entrenarte y concentrarte con cualquier cosa. No sé, desde una experiencia con medicina ancestral, eh, desde una experiencia psicólogo, terapeuta. Yo creo que cualquier disciplina que te lleva a cuestionarte te puede llevar a abrir y descubrir esa conversación que yo todavía no puedo ver, que hace parte de los límites de mi lenguaje, que le da la forma al contenido de mis relaciones de pareja. Pero si tratara de comprometerte con teneres, la vida sería bien fácil. De hecho, es mi sueño húmedo, ¿no? Solo bastaría con decir, estoy bien comprometido a ser millonario ¡Pum! y me vuelvo millonario, carnal. Estoy bien comprometido a tener una relación de pareja con sexo apasionado y salvaje. Y me estaría ocurriendo, ¿no? Pero la gente dice, oye, cabrón, ¿por qué si yo soy buena persona, no? Lo que decíamos, Mm. si yo trabajo, le echo ganas, me paro temprano, no estoy teniendo la vida que quiero. Porque no se trata de lo que hago, de lo que yo quiero tener. Se trata de cuál es el límite de mis conversaciones, el límite de mi lenguaje, que mi vida toma esta forma, mi contenido toma esta forma. ¿Qué piensas? Pienso que es como asegurarme de incomodarme, asegurarme de buscar maneras de incomodarme, me va justo como a hacer que me tope con esos límites y como que de repente los sienta. Y al sentirlos, ok, entonces puedo mirar a ver cómo hago para atravesarlos, explorar. Pero justamente es lo que te decía, ¿cómo me incomodo? Explorando. ¿Explorando en Explorando. dónde? Sí. Donde me dijeron que no vaya. No vayas, güey. Te vas a morir. Ahí no, güey. Ya todos los que vinieron antes que de ti lo intentaron y valieron madre, güey. No vayas a ir. De hecho, insisto, pasaba con los vikingos, ¿no? Estrecho nórdico. Nunca nadie había vuelto. Mi vikingo favorito, Ragnar Lodbrok. Mm. ¿Por qué se volvió tan legendario, güey? Primer cabrón que va más allá del límite, explora, regresa, le dice a la banda, güey, hay un pinche mundo que no conocemos. ¿Cómo eso ocurre a nivel mi vida, no? ¿Cómo puedo terminar diciéndole a mi familia? ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien es impacto con su familia, con la gente que ama, al entrenamiento, no? Ayer estaba reconociendo a una antorcha, que es este reconocimiento que le damos al jugador más impactante de la sociedad, que está a punto de completar su ciclo, y era el papá de un compadre que ahora es inversionista, que yo me acuerdo del participante, su gran pedo era papá, ¿no? Entonces ahí estaba este joven viendo a su papá siendo antorcha de una sociedad, impactándolo. Entonces yo en mi mente me imagino que es como que el hijo logró ir más allá del estrecho nórdico, exploró lo que sus papás nunca le habían dicho o lo que le habían dicho sus papás, no vayas para allá, güey. Y no solo eso, regresó y dijo, carnal, súbete, Vamos. güey, Ya. vamos, güey. Sí, sí, sí. Y eso es impacto, ¿no? Wow. Sí, es espectacular. ¿Cuál dirías que es el momento más retante que has tenido en tu vida y cómo lo manejaste? Ah, el momento más retante. He tenido varios. Mm, he tenido varios. Digo, creo que hemos platicado de ese momento más retante, ¿no? En algún momento, que de hecho tú sales de ahí casi, casi. En ese momento histórico, cuando Gaby decide como emprender otro centro de entrenamiento y mi mamá la apoya y todo esto y tengo esa como ruptura familiar, por así llamarlo, que duró casi 2 años, ¿no? Yo creo que
Me atrevo a decir que eso es lo más retante, aunque también me lleva a pensar, no sé, una de las decisiones que más trabajo me ha costado en toda mi vida fue como atreverme a no ser buena persona. Fíjate, ahorita qué chingón porque se conecta, atreverme a no ser buena persona y separarme de la mamá de mi hijo. Mm. Porque fue como, digo, yo toda mi vida llevaba años en un salón de entrenamiento escuchando adultos contarme cómo el hecho de que sus papás se hubieran separado había impactado y limitado sus vidas. Y obviamente yo estaba en esa encrucijada, así, no mames, güey. Tú también lo vas a hacer, mamón, después de todo lo que has escuchado. Y aparte, mis papás eh, están juntos hace años, ¿no? Tienen 40 años de casado, 41 años de casados. Y como que en mi mente es como esa, ya formaste una familia, ta, ta. Y yo además, pues me separé de ella a un mes de que él había nacido. Entonces fue una decisión bien compleja, muy compleja, pero también me llevaba a pensar, ¿no? ¿Qué sería mejor para Tiago? ¿Tener dos papás felices o dos papás matándose en la misma casa? ¿Y por cuánto? ¿Y entonces voy a ser el mártir de mi hijo? O sea, lo voy a usar como la víctima, o sea, como mi victimario, más bien yo voy a ser la víctima de Tiago, de un compadre que todavía no sabe ni hablar. Entonces esta decisión no tiene que ver con Tiago. ¿Con quién tiene que ver? Conmigo, ¿no? Entonces yo veo también papás hoy en los salones echándole la culpa a sus hijos de lo que hicieron, de lo que no hicieron. Yo no quería ser un adulto así, ¿no? Y obviamente desde la perspectiva afuera, ¿cómo crees que me vio mucha gente, no? Familiares míos, es más, mis propios papás en algún punto, amigos, la familia de ellos, imagínate. ¿Qué crees que pensaban? Oye, ese Pepe es bien buena persona. ¿Qué crees que habrán dicho? A la onda. Mal papá. Qué hijo de puta, Sí, ¿no? sí. Literal. Sí. Entonces, y ahí es cuando toco, ¿no? De repente eso de buena persona no funciona. Y te digo algo, no sé qué hubiera pasado si no hubiera tomado la decisión de separarme de ella, pero estoy seguro que estaría viviendo una vida de mierda. Quizás esos dos, difícil saber cuál más o menos, pero esa decisión me costó mucho. Bueno, volví, sí sabes eso, ¿no? ¿Te conté alguna vez? ¿Volviste? Sí, o sea, me separo de ella y meses después se acerca la Navidad, Tiago nació en septiembre y mi papá me llama un día y me dice, oye, Pepe, hablemos. Es la primera Navidad de tu hijo, mamá. ¿No la vas a pasar con él? Y te viene güey, buena persona, ¿no? En ese límite de, mami, sí, güey. Güey, al menos da la pelea, ¿no? Y yo digo en el salón, da la pelea. Y dije, ¿será que soy un estúpido, no estoy dando la pelea? Y volví con ella 2 meses a raíz de esta conversación con mi papá. Pero después de 2 meses otra vez dije, o sea, yo no voy a vivir esta vida de mierda. Mi hijo no va a vivir esta vida de mierda. Ella no va a vivir esa vida de mierda porque ella tampoco era feliz conmigo, ¿no? Entonces, creo, creo que fue complejo. Tanto así que claudiqué, ¿no? O sea, en algún momento tomé una decisión y claudiqué. Y creo que es de las pocas veces que me acuerdo que he tomado una decisión y me he echado para atrás en algún punto. Es una decisión grande porque estás muy involucrado emocionalmente, ¿cierto? Y además te empiezas a cuestionar. De nuevo, es como de, ¿qué tanto de esto me lo inventé yo o qué tanto de esto solamente lo estoy haciendo porque la cultura dijo que es así y simplemente... Y De hecho, te digo algo, amigos cercanos míos lo vieron tan mal que no tenían relación con ella ni nada, pero se alejaron de mí y me juzgaron por lo que hice. O sea, porque como dices, en la cultura, y un compadre que al mes se separa de la mamá de su hijo con quien tiene relación, se ve cabrón, ¿no? sí, Y eso fue una decisión difícil. O sea, desde mi lado fue una decisión difícil, pero desde la perspectiva afuera, yo creo que han de haber dicho que este hijo de puta, ¿no? Y sí, o sea, a raíz de eso haya tomado muchas decisiones que no la juzgo, no la entiendo tampoco, pero hasta cierto punto lo comprendo, ¿no? Porque digo, en su cabeza, yo creo que hasta la fecha, ya 7 años después, sigue pensando, Pepe es un hijo de puta. Y de repente gente dice, "Ah, oye, güey, pero qué cabrona". Digo, no, güey, yo no soy su víctima.
sea, al contrario, yo la impacté a eso, yo soy la causa de eso, yo soy la fuente, o puedo ser su víctima también, poder contar esa historia, pero ¿de qué me sirve, no? Y entonces, al final, hoy es como tú lo que eliges es como la elección que tomas, cualquiera que sea. Lo importante no es si es buena o mala la elección, o soy buena persona o mala persona mientras tomo la elección, sino adueñarme completamente de lo que sea que elijo. Ok. Sí, es que sabes que, y fíjate qué interesante, yo lo que creo, y es algo que he repetido últimamente mucho, que la mayor parte de las personas están esperando que algo pase o alguien pase para tomar una decisión. Y entonces les permite ser la víctima. Pero justamente yo pienso que eso es lo que hoy tiene a este planeta con tanta ansiedad y depresión. De hecho, yo creo que de las cosas más difíciles que hay hoy en día, o siempre, no sé si hoy siempre, pero al menos en el momento histórico en el que aparecí en este planeta, es tomar decisiones. Nadie quiere tomar decisiones. Todos quieren Que alguien más. esperar que alguien más venga y decida, Ya. ¿no? Y porque a veces tomar una Y decisión todos saben tiene qué que es lo ver que hay con que no ser arreglar. esa buena persona que el mundo se inventó, ¿no? Todos sabemos qué es lo que hay que arreglar, pero estamos esperando a que alguien se decida y lo arregle. Sí, 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 increíble, ¿no? La última vez que estuvimos charlando, desde la última vez ahorita que estábamos viendo, que es como hace como 2 años y medio, desde entonces hay algo muy padre que hemos podido hacer juntos y es que arrancamos a colaborar en el liceo. Y creo que para mí ha sido un hito en la transformación porque estamos colaborando Cecilio Toya, Pepe Arce, Gabriel Nosovich y otro equipo de profesionales, los partners. Eso nunca se había visto. Ha sido una innovación, pero quería preguntarte a ti, de primero, por qué elegiste participar de esa manera? Porque tú tienes una compañía, tú estás haciendo lo tuyo en la compañía. La invitación que nosotros te hacemos es a compartir eso a lo que otros llamarían como la competencia, ¿cierto? Ujú. Y tú decidiste hacerlo. Y realmente en mi experiencia, lo que hacemos ahí en el liceo, lo que haces tú cuando vienes a compartirnos como entrenador, es carta abierta. ¿Qué quieren saber? ¿Cómo quieren saberlo? ¿Sabes? No hay como de, no, esto sí, pero esto no. Y les vamos a mostrar, pero no les vamos a mostrar completo, sino qué quieren aprender y cómo puedo yo contribuirles. ¿Por qué escogiste hacer eso? Mm, fíjate que eh, primero que estoy alguna vez, ¿no? Pero no sé, hace 5 años, quizás 6 años, no sé cuánto, pero a tiempo atrás no lo había hecho jamás, ¿no? Yo pensaba, esto es mío, ¿no? Pero pienso, o sea, hoy que lo pienso y hablando de Sí, lo que es estamos como, esto me lo hablando, inventé yo, me costó un trabajo enorme llegar hasta acá. ¿Cómo se te ocurre que te lo voy a entregar o a mostrar? pues que, ¿sabes? Porque te lo Pero ¿sabes qué traje, es que pasa? te lo... Tiene que ver con esa elección de, yo diría, ser un ingeniero imposible y no este ser humano atrapado en el lenguaje prehistórico, porque, o sea, ¿por qué tendría que proteger algo, no? Porque, ¿y si me duele? ¿Y si me lo quitan? Ujú. ¿Y si me lo quitan y cuando me lo quiten me muero? ¿Y si me muero y entonces no sobrevivo? Entonces, pienso que parte de mi juego en los últimos años ha sido como justamente desafiar esto. Como alguna vez te contaba, ¿no? Yo no creo que si una señora me tiene una botella de agua, un poco de agua de mar, oiga señora, no se pase de lanza, deje de robarse el mar, ¿no? Eh, creo que el lenguaje, las conversaciones, es algo público, ¿no? Y es algo que debería de, yo, quien sea que hoy esté descubriendo algo con respecto de las posibilidades que puede abrir una nueva conversación, un nuevo lenguaje, debería de ser algo disponible para todos, ¿no? Entonces yo escucho estos centros haciendo y compartiendo cosas que en mi punto de vista particular están obsoletas, ¿no? Y no que estén mal, pero pues son cuentos que se inventaron en los 60s, en los 70s, como tampoco el lenguaje prehistórico estaba mal, ¿no? O sea, ese lenguaje prehistórico del que hoy hablo, de repente la gente te podría decir, oye, lo estás satanizando y está mal, ¿no? En su momento funcionó y funcionó increíble, ¿no? Como en su momento esas viejas conversación de transformación funcionó y funcionó increíble. De hecho, cuando en la prehistoria tenías 26 años de expectativa de vida, donde
El clima no entendías por qué cambiaba. No entendías por qué estaba pasando eso. Te comías algo, se envenenaba alguien de tu clan y se moría. Aparecía un animal que no sabías por qué aparecía y a veces te atacaba y a veces no. A veces mataba y a veces no. Obviamente en ese momento cuídate, protégete, ve con cuidado paso a paso, poco a poco. No vayas a ir más allá de donde nos contaron los sabios que fueras, no te vayas a meter para allá, no explores, güey. Te- Tenía su utilidad, era un gran lenguaje en ese momento. Y pienso que hoy al compartir, y te digo, hoy que ya lo hice, menos podría parar de hacerlo, ¿no? Porque he visto como la evidencia que te da como compartirte, porque pareciera que yo soy el que les comparte más, pero mierda, ¿no? Yo poder escucharlos, como estos compadres que te digo, dando, que poniéndose de acuerdo y contándome sus estrategias para dar el mínimo. O sea, pareciera que yo vengo a compartirles algo, pero no, que me compartan esto para mí es como, Revelador, ¿no? porque es Sí. increíble cómo todos tenemos cuentos distintos, maneras de ver diferente. Pero sí, creo que regresando a la pregunta como tal, lo que me lleva a abrirme y colaborar con centros hoy de entrenamiento, de transformación, a que se muevan a la innovación que hoy estamos teniendo. Y como tú sabes, hemos compartido desde procesos, desde mis nuevas conversaciones, nuevos chismes. De hecho, hoy de repente hablo también en internet, en los lives, cualquier cosa. El otro día me decía alguien de los shifters, oye, güey, pero lo van a ver y nos van a robar esa conversación. Ah, chinga, número uno, ¿qué nos van a robar, güey? ¿Qué pedo? Es nuestra, ¿dónde dice que es nuestra, güey? Y no sé, ¿sabes qué pienso? Que el hijo de puta de Darwin nos jodió a todos. O sea, tiene todo. Y bueno, y obviamente no fue Darwin. Darwin viene de toda esta de la selección natural, de quién prevalece, quién sobrevive, Más fuerte. más fuerte. Entonces, Yo, no sé, yo lo pienso, ¿qué tal que nos contáramos que eh, hay otra manera, pues que hay otra manera de contar lo que Darwin contaba, ¿no? Más bien, quién es el que desaparece, el que extingue? El más débil. Si yo lo contara así, mejor que nadie, que todos prevalezcan. ¿Cómo? No intentando yo debilitarlos y yo ser el más fuerte, sino más bien apoyémonos para que no haya el más débil. Hasta cierto punto es una cultura, te digo, leyéndolo, eh, la cocina peruana, ¿no? No sé si lo hemos platicado alguna vez, Gastón Acurio, que fue el primero como en volver hito gastronómico en Perú y tal, y muchas cocinas, muchos chefs, o cocineros, porque en ese momento ni chefs eran, ¿no? Se acercaron a él y él en lugar de cerrarse, al contrario, ¿no? Empezó a compartirles, a compartir esas técnicas de comida, a esa búsqueda de nuevos ingredientes, de enaltecer todos los ingredientes peruanos. Y hoy Gastón Acurio es una eminencia y hay 30, 40 chefs de los mejores del mundo peruanos, de los 50 mejores restaurantes del mundo según los 50 Best. Hay como 20 en Perú. Entonces, imagínate que pudiéramos hacer de esta industria eso, ¿no? Y aparte te digo algo, lo más increíble es que no es la verdad lo que estamos compartiendo. Y, y mañana, esta gente, como nos pasó, tú lo viviste, yo lo viví, esta gente piensa que están hablando de la verdad y casados en piedra, y se lo están compartiendo a cientos de personas o miles de personas, dependiendo del tamaño de su organización. O sea, me puedo quejar o puedo verme como la fuente, ¿no? No sé. sí, yo creo que una de las cosas que estamos, ahorita que lo estabas compartiendo, lo empato mucho con esto de la exploración. Esto es una exploración que estamos haciendo. Realmente cuando tú escogiste decir, venga, vamos a hacer esta colaboración, no sabíamos bien hacia dónde nos iba a llevar. Porque nunca habíamos navegado esos mares, ¿sabes? Ni yo tampoco. Es decir, tenía una idea, tenía un plan, pero pues, ¿sabes? Creo que la exploración ha revelado mucho más de lo que yo esperaba en el plan. Y algo que noto ahí es que estamos desafiando un miedo cultural de la transformación
que ha sido justo. O sea, si habláramos como de transformación, también tiene su propio lenguaje prehistórico. O sea, la humanidad tiene su lenguaje prehistórico, la transformación también tiene su lenguaje prehistórico. Y parte de ese lenguaje prehistórico es ese como miedo ahí inherente, constante de tener cuidado, de no compartir, y de lo que el riesgo, de lo que potencialmente podría pasar si comparto completamente. Y ahora, la única manera de descubrir qué pasa si yo me comparto completamente, si comparto mis innovaciones, comparto procesos, comparto conversaciones nuevas, ¿qué puede producir? La única manera es haciéndolo. Claro. Y esa es parte de la apuesta que estamos haciendo ahí. Y me llega eso, ¿no? Como el colaborar y lo que No, abre eso. y te digo algo, lo que ha abierto, o sea, para mí, o sea, porque otra vez pareciera que yo soy el compadre que fui a entregarlo todo, ¿no? Pero nunca creo en eso, ni cuando me paro en un salón, nunca en ningún lugar. Y yo digo, o sea, les parecía que yo me estoy entregando, saben abierto muchísimas cosas para mí, ¿no? O sea, lo que te he contado, ¿no? Hoy en Ingenia hay un montón de gente que viene de otros centros de transformación entrenándose, descubriendo un montón de cosas, llevando a su centro parte de nuestro lenguaje. Y digo, qué chingón, ¿no? O sea, hay un poquito de pepearse del ingeniero imposible, de los ingenieros de lo posible, no solo ya en nuestros salones, no en muchos salones. De hecho, el otro día me preguntaba alguien, oye, tu juego de la vida, ¿me lo puedes platicar? ¿Cómo hacerlo? Bla, bla. Sí, dale, te lo platico. Eh, no sé, o sea, como que también pienso que eh, si hay 100 personas hablando tu cuento, pues trasciendes de una manera, ¿no? Si hay millones de personas hablando tu cuento, trasciendes de otra manera. Pero además, insisto, yo ya no creo que sea mi cuento, ¿no? Porque el cuento de los ingenieros del imposible, mucho de los inputs, de las cosas nuevas que hoy hablamos, tiene que ver inclusive con cosas que me han compartido otros game shifters, que nos hemos cuestionado juntos, no solo yo, con otros. Ayer lo platicábamos, ¿no? De César Martínez, que te decía, güey, esto de ingeniería de lo imposible, o del ingeniero de lo imposible, que en algún momento decía, esto es mío, y yo me lo metí, maldito Pepe Arce, y no sé qué, bla, bla, y tal. Eh, yo te mentiría si te dijera yo lo inventé o lo inventó él. O sea, no lo recuerdo, ¿no? Ocurrió en una conversación como la que estamos teniendo hace años, cuestionándonos, queriéndonos en algún momento ver distinto y separarnos de transformación. Y él buscó aprender lo suyo, ¿no? Y yo lo mío, en algún momento se separaron los caminos. Pero ¿quién lo inventó? ¿Quién sabe, no? ¿Qué importa? O sea, ¿qué importa si él lo inventó o no lo inventó? Yo lo inventé, no lo inventé. Da igual, ¿no? Sí. Eh, Importa la diferencia que hace, claro, creo yo, ¿no? claro, claro. Sí. Ahorita que estabas diciendo eso, me llega que parte de ese miedo es también como una, no sé si flojera, pero sí como una resistencia a continuar siendo valiente de la manera en la que me permitió acceso a esa conversación. Es decir, cuando, qué sé yo, el que abrió el centro o el que se volvió entrenador, dio un salto al vacío para poder atravesar todo eso y poder coleccionar esa evidencia. Y ya que llegó ahí, ahora entonces el miedo a continuar experimentando esa incertidumbre, Explorando. ajá, el miedo a continuar explorando es el que lo mantiene como en, no, ahora te voy a proteger esto. ¿Sabes qué pienso ahorita que dices eso? O sea, y me vino a la cabeza. Digo, sabemos quién es el compadre que más ha querido proteger esto, ¿no? Sí, claro. O proteger eso, más bien, no esto. En ese cuento antiguo, ese cuento prehistórico de transformación, yo a veces, ¿sabes qué pienso por qué? O sea, alguna vez me lo he cuestionado y es que él no lo exploró. Fue la exploración de alguien más, ¿no? O sea, se habla de todo esto de Mind Dynamics, Werner, todo esto. Ujú. Entonces es como miedo, o sea, es como, es mío, ¿no? O sea, en algún punto logro tomarlo y no quiero que nadie me lo quite. Y yo no tengo esa capacidad de explorar y entonces termino queriendo defenderlo y cuidarlo. Eh, no sé si venga de ahí, o sea, es la única manera que me parecería lógico la postura en la que tú y un día fuimos impactados, justamente por él. Y, Y que y, se volvió la cultura. y se volvió la Porque cultura, justo, ¿no? ¿no? Comienza ahí y después Sí, nos empieza a impactaron en aprender, ese se vuelve cuento. la cultura Y y volver en ahí su cuento.
Pero no sería que por eso lo cuida, porque, no sé, yo lo pienso, si yo me robara algo de ti, que para mí es valioso, o sea, a partir de ese momento lo voy a cuidar tanto que no quiero que nadie me lo quite, ¿no? Ya. Pero si yo lo exploré, entonces significa que, o sea, que ya llegué ahí. Debe de haber algo más allá, ¿no? No tendría por qué cuidarlo. Oye, pero si exploras, se van a quedar con la tierra que ya encontraste, hermano. ¿Qué importa? O sea, si hay un horizonte más lejano, güey, pero vas a perder lo que ya encontraste, mamón. No sé, es lo que pienso. Sí, que continúa la exploración. Me funciona eso porque es inspirador para muchos dueños de centro. Cuando estamos hablando con ellos es como de, ¿sabes qué? De hecho, estaba hablando en la primera generación, no sé si lo recuerdas, un centro crece y estaba hablando con la dueña del centro que estuvo con nosotros en la formación y me decía como, creo que una de las cosas que más rescaté de la formación fue, ella dijo que yo se lo dije en chiste en una conversación. Yo no lo estaba diciendo en chiste, suena chistoso. Pero yo le dije como, en nombre, por los poderes que confiere en mí la transformación, te permito que te liberes de creer que tienes que hacerlo así, Mm, ¿sabes? Y ella dice como, después de eso, empecé a yo a realmente, hey, ¿sabes qué? Yo no lo haría así. ¿Cómo lo harías? Explora, ¿cómo lo harías tú? Pon a prueba la idea que tienes de cómo funcionaría. Puede ser que funcione, puede ser que no, pero ponla a prueba, porque estás poniendo a prueba como la idea, pero no estás llevándola a la vida real, como a la práctica, y entonces te estás quedando con, no, así es como hay que hacerlo. Y entonces es curioso porque estamos hablando de centros de transformación que invitan a la gente a no estar atrapados, pero están atrapados. Entonces, creo que es consecuente eso de movernos hacia adelante y en particular con esto de las ideas y de las conversaciones e inclusive de los desarrollos como prácticos, eh, no son nuestros. Es como mi postura ahí como y te digo no es algo, nuestro, por más más que bien. digamos, tú dijeras, ay, yo lo descubrí, güey, pero si como eres un explorador, lo vas a dejar, güey. O sea, ¿por qué no? Y si lo vas a dejar, ¿por qué no estaría disponible para alguien más? Y digo lo vas a dejar porque a lo largo de todos estos años, el lenguaje del ingeniero imposible, lo que ocurre en el salón ha ido cambiando, ¿no? O sea, hoy había dos shifters que tenían rato que no entraban la posibilidad de entrar este fin de semana. Dicen, mierda, la posibilidad es otra, ¿no? Sí, sí, es otra. Entonces, y la que hacíamos hace 7 meses, 8 meses, porque alguien no puede, o sea, si ya la dejamos, porque alguien no podría usarlo, ¿no? O sea, no sé. O sea, me parece como ilógico. Si como quiera tú dices, güey, yo no voy a proclamar, o sea, como cuando llega el hombre a la luna, ¿no? Que pone la bandera de Estados Unidos, esto es nuestro. Esto no es nuestro, porque además lo vamos a abandonar. O sea, lo vamos a dejar. ¿Por qué no lo compartiríamos si es algo que como quiera estamos próximos a abandonar? Porque lo siguiente para mí es seguir explorando. Eso es lo que pienso. Genial. Ah, la sustentabilidad que es como el PL o el tercer nivel, la parte más extensa del entrenamiento. En, en tu conversación, ¿cuál es el propósito de la sustentabilidad? ¿De qué se trata? Yo diría que la sustentabilidad, si me dijeras así resumidamente, Sí, me surge una pregunta y me la hago todo el tiempo, o no todo el tiempo, pero muchas veces me la hago. Yo tengo mis conversaciones o mis conversaciones me tienen a mí. Y me atrevo a decir que a lo largo de los años yo le he ganado una gran batalla a que mis conversaciones me tengan a mí, a que yo esté limitado por ellas, sino más bien yo las uso para crear la realidad que yo quiero. Y yo diría que la sustentabilidad es justamente la manera de estar en un simulador ideal con profesionales, con herramientas, con sí, una atmósfera ideal para poder ser tú quien comience a ganar esta batalla de las conversaciones y ser tú quien tenga la conversación y entonces la pueda usar para crear. Yo diría que para mí eso es la sustentabilidad. y en la sustentabilidad, ¿ustedes presionan a la gente? ¿Hay Sin presión? duda, sin duda. Claro que hay presión. De hecho, yo soy un amante de la presión, ¿no? De hecho, yo me burlo mucho de la banda que dice, a mí no me gusta sentirme presionado, ¿no? Es una Obviamente, conversación muy común. es que es una conversación muy prehistórica, ¿no?
Claro, porque y si me presionan, y si me duele, y si no sobrevivo a esa presión, y si me muero, o sea, tiene ligado al tema, ¿no? Pero yo lo pienso y ¿quién, quién dirías tú que son las personas que más se han atrevido a presionar a Cecilia en toda tu vida? Mm, ¿Los que les importas o los que no les importas? Los que les importa, sin duda. Y elige una persona o De dos. hecho, creería que es una muestra de, inclusive como de amor y de que usted me importa, que me impresiona. ¿Quién Mis dirías? papás, sin duda. Yo Mis también papás. diría mis papás. Sí, sí, mis papás. Yo me atrevo a decir que mis papás son de las personas, o una de las personas que más aman a Pepe y más les importa a Pepe, ¿no? Entonces, ¿quién te invita a una chela? ¿Quién te invita a una cerveza? Tus compadres, Cualquiera. amigos, sí. ¿Quién te invita a un musical? Cualquiera. ¿Quién te invita al cine? Cualquiera. ¿Quién se atreve a presionarte? De hecho, ves que, güey, como ya te conozco, mejor ni te presiono. Ya sé cómo te pones, mamón. ¿A qué le digo? Mejor le invito a una chela, güey. Pero ¿quién dice, güey, a pesar de que vayamos a la guerra y puede haber aquí un puto conflicto, le voy a decir, güey? A pesar de que me la voy a rifar, güey. No, no, aunque nuestra relación no sobreviva, Ya. aunque nuestra relación muera, aunque nos duela, voy a ir a ponerle fuego en el culo. O un incendio en el culo. A veces les digo, ya no sé si es un incendio en el culo o un culo en el incendio. Pero yo mi cuento de presión, porque solo es un cuento, mi cuento de presión es que presión es amor, ¿no? De hecho, yo tengo la fortuna que mis papás están vivos ambos, pero yo lo pienso y lo digo en el salón, que cuando mis papás se mueran, algún día, que por probabilidad se van a morir antes que yo, eh, para mí ahora, cuando me sienta presionado, va a ser un lindo recuerdo de mis papás. Es como, mía, como si estuvieran aquí conmigo. Me siento presionado, mi mamá y mi papá están aquí conmigo, qué pedo. Entonces, te puedes contar que presión es, no sé, la máxima tragedia de la historia de tu vida o qué gran oportunidad, porque además todo lo que yo he logrado, de lo que me siento orgulloso, no sé tú, ¿cómo lo lograste? ¿Estando cómodo y relajado? No, incómodo, incertidumbre, a full presión. ¿Quién no quisiera estar presionado? Oh, yeah. Yo digo, estar presionado, oh, yeah, qué chingón. Y no sé tú, pero yo encuentro que si participas desde ahí, si estás jugando el juego desde ahí, cada vez aguantas más presión. Bueno, no sé si aguantas más presión es la manera como que quiero decirlo, sino más bien es como te haces más fuerte. O sea, puedes jugar juegos de mayor presión. Yo no sé si de llamarlo como pensarlo en términos de fuerza, pero yo lo que sigo es que cuando tú practicas algo, esto que te parecía complicado y complejo, ¿cómo empieza a verse? Fácil, Fácil, fácil. automático, inclusive. Lo que te he contado, ¿no? Ahora que empecé a hacer cycling hace como un año y meses, las primeras clases, oh, no seas cabrón, güey. O sea, Te quieres morir. bueno, me llegué a estar amarillo, marearme, querer vomitar. Coach, tú maneja porque yo vengo aquí rendido. Y luego ya sales de la clase de 50 minutos y es como, hasta piensas, oye, ¿y qué? ¿Jugamos pádel al rato? ¿Qué pedo? Los primeros días sonaba imposible, ¿no? ¿Cómo se logra? Practicando, ¿no? Y ahí es donde yo hablo de, y yo traigo a la mesa siempre el poder de estarme entrenando, practicar. Dicen que a nivel fisiológico, a nivel neuronal, cómo yo establezco una nueva conversación, una nueva red neuronal, repetición, cómo lo acelero, impacto emocional profundo. Entonces, qué chingón, ¿no? Que se sienta. En algún momento en toda tu carrera, ¿cuánto llevas en transformación? Como 15 años más. No, cuando te refieres, cuando tomé por primera vez un entrenamiento, mierda, eso más viejito, 17 años, tengo 38, hace 21 años. Hace 21 años. ¿En algún momento desde que decidiste dedicarte profesionalmente al potencial humano, has sentido ganas de renunciar? Sí. Y justamente cuando más ganas he sentido de renunciar, es cuando dejé de explorar. Mm. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Por qué no? O sea, como que ¿qué te trajo de regreso a la cancha? ¿Qué te llevó como a decir, no, sí, sigo en el juego, en este? De hecho, me ha pasado dos Podrías veces. estar en otro, que también en algún momento conversábamos como de, mira, ¿saben que podríamos dejar de hacer esto? Y les prometo que podemos mudarnos a hacer otra cosa y lo vamos a hacer con las habilidades, con las distinciones que tenemos, lo vamos a hacer exitosamente. Sí. Me ha pasado tres veces. La primera, tres, pero tres yo creo.
La primera, en algún punto como 27, 28 años. De hecho, cuando yo digo que en Kenia era más grande, el momento más robusto en términos de cantidad de ciudades, personas entrenándose, El que han tenido hasta ahora. sí, el que hemos tenido hasta ahora, mm, como que yo no sé si es eso de llegar a un lugar y pensar ya llegué y ahí como tirar la toalla. No sé si te ha pasado algo así. O sea, como tenías una expectativa de ti, una expectativa de un logro y es como ya llegué. Sí. ¿Y ahora qué? No, fue como ya llegué, ya no hay aquí nada para mí, ¿sabes? De hecho, fue como cuando empecé a dar 6, 8 entrenamientos al año, 2, 3 años me puse súper cómodo y ya no trabajaba prácticamente. Y entonces ahí fue la primera vez que pensé en renunciar a esto. Y lo que me despertó fue lo que hemos platicado, ¿no? Todo esto de Titania, los socios de Sudamérica y todo esto Sí. fue como a la Y mierda, ¿no? si quieren saber de chisme, pueden ver el episodio. Exactamente. Si quieren saber el episodio 1. Pero yo creo que ahí como el hecho de ver que todo lo que has construido en algún punto se iba a la mierda, me llevó a volver a dar la pelea, ¿no? Salirme de esa comodidad, de esa inacción y volver a dar la pelea, ponerme en riesgo. Esa fue la primera vez. La segunda, en la pandemia. En la pandemia, todo hemos platicado, no sé si, no, creo que en el episodio no lo platicamos o sí lo platicamos. No estoy seguro. Pero en la ¿De qué cerraron? pandemia, ¿eh? ¿De qué cerraron? No, más que cerramos, como que en la pandemia, en algún punto con Karen lo platicábamos, o sea, de hecho lo platicamos en el salón alguna vez. Eh, digamos, no sé, estaban haciendo esto de las fiestas de música electrónica, de tecno, hasta danza. Eh, se estaba viendo como otras posibilidades para mí en otras industrias. Diga, la mierda, ¿no? Y si ya no regreso, como yo no hice nada en la pandemia con Ingenia, no hice nada digital, no hice nada, yo lo paré a cero, ¿no? Fue como ir a 200 kilómetros y ¡pum! Cero. Entonces si había un momento ideal para dejar de hacerlo era ese, ¿no? Claro. Ya había pasado meses, quizás un año sin participar en el tema y me sentía muy bien, me sentía cómodo, estaba ocurriendo mi vida de la misma manera y dije, chingue su madre, si ya no, pero en algún punto yo creo que sin duda alguna mi conversación se alteró. O sea, imagínate tanto tiempo sin pararme en un salón, sin repetirme a mí mismo, cuestionarme. Entonces me hago que un día Karen me dijo, no manches, tienes que volver. Si no vuelves te vas a volver loco. Y fue como que dije, tienes razón. Y ahí vuelvo por segunda vez. Me ocurre eso. Y la tercera, la última, la que te contaba apenas. Estaba un día en Lima, en Perú, y estaba así como, mierda, nadie entiende nuestro lenguaje, da igual, la gente va al salón y agarra muy poco de lo que estamos compartiendo. La gente va a pelear con esto además. O sea, pues le pones, es como cuando contratas un plan de nutrición, ¿no? Un nutriólogo que te pones a pelear con el nutriólogo, ¿no? Ujú. Esto que me mandó a la mierda, creo que mejor voy a cambiarlo por esto. Y quieres tú, te mandan el plano de nutrición, pero tú quieres arreglarlo a tu manera y decir, esto no, ¿por qué me ha mandado esto a la mierda? Esto no me gusta. Y hasta cierto punto muchas veces me siento como que la gente piensa que esto está diseñado para fastidiarlos. Como te dije, güey, pues ya hay que hacer otra cosa, ¿no? Pero lo que decías, ya estaba con unos chefs y le dije, güey, si hacemos otra cosa. O sea, ¿cómo crees, Pepe? No chingues. Güey, ¿qué importa, güey? Todo lo que hagamos, vamos a hacerlo espectacular, da igual. Y me acuerdo que estaba este shifter que trajo algo tan básico, pero tan que me llevó como, güey, qué pinche exigente eres con los demás, güey, ¿no? Que de repente a lo mejor también me pasa conmigo mismo. Me dijo, güey, no mames, güey, ¿qué tú quieres? Que la gente, para ti extraordinario que es, güey, que alguien, no sé, lleve su empresa de 2 empleados a 100, o sea, me dice, güey, para mí algo extraordinario era, lo más extraordinario que me pasó a mí en el entrenamiento fue, yo nunca había abrazado a mi papá, solo que tú lo ves muy básico, mamón. Verga, güey, soy un hijo de la chingada, güey. Estoy juzgando a la banda, ¿no? Y ahí fue como, no. Y fue cuando caí en cuenta y empecé a contarme que yo no iba ya a ir al entrenamiento por alguien, o por la gente, o por ellos, o por servirle a nadie. Yo voy al salón a entrenarme a mí.
voy a cuestionarme. De hecho, todo el tiempo en el salón cada vez me hago más preguntas. A la mitad de una charla digo, oiga, una buena pregunta para hacernos, creo que sería esta. Pero pareciera que es parte de mi rutina, pero no es parte de mi rutina. No es como que unas preguntas de, ¿a qué va esta pregunta, mamón? No. Sino que en el momento estoy trayendo esta conversación y digo, mierda. Te llega, pum. Y digo, ¿Ya? creo que es una buena pregunta no solo para mí, para todos los que estamos aquí. Entonces creo que eso ha elevado mi entrenamiento, ha elevado la conversación del ingeniero imposible y mi vida, sin duda alguna. O sea, creo que hoy estoy más enamorado que nunca de hacer esto, ¿no? Mm, ahorita que mencionaste la pandemia, creo que ese fue un despertar para mucha gente. La pandemia fue un gran regalo. Se despertó mucha gente porque nunca habíamos podido parar así. Una cosa que hace el entrenamiento es darte como perspectiva, ¿no? Te da una perspectiva distinta de tu vida entera y una vez lo ves desde otro lugar distinto, todo cambia, Ujú. puede cambiar y la pandemia creo que nos dio a muchos ese regalo. Yo creo que la pandemia dio esa perspectiva de la que hablas, ¿no? O sea, fue como nos sacó de nuestra cotidianidad, de nuestra vida 100%. Y y lo nos que dio tú dices, perspectiva, nos dio de perspectiva. 200 a 0, ¡pum! De un día a otro de repente, no paulatino, no fue rápido. Y eso también contribuye a lo impactante que llega a ser, lo profundo que se vuelve. Que me recuerda mucho a los entrenamientos. Creo que el entrenamiento es eso. Es como ese, lo que sea que está ocurriendo, me saca de ese, y al yo físicamente, mentalmente, emocionalmente salirme de ese habitual de todos los días, de repente empiezo a mirarme a mí y a mi vida y mis conversaciones desde un lugar que ni siquiera las había visto antes y de ahí arranca el cuestionamiento. Es que ahora que hay en la posibilidad, ¿no? O en el básico, 3 días de parar tu vida, creo que, no sé, muy poca gente se da acceso a ello, ¿no? Te hablábamos, para mí, lo hablábamos anoche también, que, que decía, wow, tú tienes una historia brutal porque tú realmente transformaste completamente tu realidad cuando fuiste a por primera vez un básico, ¿no? A un entrenamiento. Y yo te decía, yo no tengo esa experiencia porque yo fui a los 17 años, yo estaba en búsqueda de una identidad, en búsqueda de una, pues estaba preguntándome quién era, qué iba a hacer, a qué me quería dedicar, qué me apasionaba, no tenía ni puta idea, qué era importante para mí. O sea, yo no pasé de tengo esta vida a esta vida, sino yo estaba en búsqueda de quién era. Era un adolescente, ¿no? Todavía. Mm. Entonces, como que yo no tuve ese detente pero creo que lo que platicamos ayer de tu historia, creo que tú tuviste eso, ¿no? Como que llegaste al salón para voltear a ver tu vida y transforma cabrón. Sí, yo digamos creo que ya había, no tenía toda una vida construida, pero ya había empezado a construir una vida y fue como soltarla completamente y voy a escribir esta nueva. Que eso me parece alucinante. O sea, como que hasta ahí que lo que platicamos, nunca lo había pensado para la gente del Claro, salón, porque no fue tu porque no fue mi experiencia. experiencia, sí. Tenías Fue como, 17 años, estabas realmente empezando a construir tu vida. sí, sí. Yo cuando lo fui al salón, ¿Ya? no sabía ni quién era. Sí, sí, naciste fuera de la Matrix. Hasta cierto punto, sí, 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 algo así, literal. Sí. Literal, literal. Bueno, digamos que los centros de transformación nacen de cierta conversación. Creo que la mayoría de las personas que yo conozco lo hacen porque sienten algo y quieren ser buenas personas. Hay algo de esa conversación ahí. Pero también es como un amor, como un llamado a hacer eso. Y el otro día que estábamos en una de las sesiones del liceo, a mí me cayó ese 20 de muchos centros abren porque tienen un rechazo al enrolamiento y eso es lo que inspira a voy a abrir un centro de transformación y queda como instalado eso en el ADN del centro, ¿no? Y hay como una resistencia inherente, Mm. camuflada, ahí en el corazón de eso, que termina siendo un límite y que termina siendo un obstáculo para el crecimiento del centro a ti en el momento en el que, porque sé que tu mamá tenía el centro y tú elegiste como, bueno, yo lo voy a liderar y me voy a lanzar a hacer esto, pero qué te movió a ti a, a meterte en ese negocio, a liderar centros? Fíjate que ahorita que dices eso me llevaste a pensar en algo. Mm, que he escuchado eso, ¿no?
que muchos centros surgen de el rechazo a hacer impacto, Mira. a hacer lo que llaman ser enrolamiento, que para mí es el que hablábamos ayer, no es el corazón, no de esto, de la vida. Eh, y yo creo que la diferencia y lo que nos vuelve tan exitosos es que justamente Ingenia surgió de otro lugar, ¿no? Siempre lo cuento en el salón y la gente piensa que lo cuento por mame, pero sí es cierto que cuando mi papá, mi mamá y yo tomamos el entrenamiento, porque lo tomamos juntos, cuando tenía 17 años, sí es cierto que nunca, al cabo de 4 meses, entre los tres habíamos impactado cerca de 100 personas. No sé si 90 y tantos, o sea, pero entre 90 y 100 personas, entre los tres los impactamos, ¿no? O sea, nosotros desde el segundo número uno vimos el valor a impacto, ¿no? A que otros adquirieran tu lenguaje, a que otros adquieran la conversación. Fíjate que ahorita que hablas de eso, y esto creo que le puede abrir a estos centros una perspectiva única. Hablaba con una amiga que fue al entrenamiento hace un montón de tiempo. De hecho, la dueña de este restaurante creo que hemos ido, el Alexander's. Ojalá lo vea. Y hablábamos y ella me decía, no, es que ella está teniendo un negocio de como que compra ropa de Estados Unidos y la vende, pero tiene como un montón de vendedoras y ya creo como una red, ¿no? Pues dice, no, estoy estancada porque pues ellas no trabajan como yo trabajo y por más que les enseño no aprenden, bla, 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 bla. Le digo, ok, platicaba con él y decía, me suena a que no estás logrando que tu equipo adquiera tu lenguaje. Le digo, ¿qué pasaría si estas 4 o 5 colaboradoras, estas vendedoras que te apoyan a hacer este negocio que te sientes estancada porque ninguna lo logra hacer como tú? ¿Qué pasaría si las 4 o 5 fueran un clon de Susana, no? No, pues mi negocio sería Júpiter, ¿no? Y le digo, y es que es posible, no necesitas clonarte. ¿Cómo? Logrando que ellas adquieran tu lenguaje. ¿Cómo logro que alguien adquiera mi lenguaje? Siendo impacto. Pero tú te resististe a entrenarlo, compa. Porque ella, cuando completa su ciclo de entrenamiento, su pelea con Ingenia es, impacto. O sea, y entonces ella no impactó, inscribió gente por cumplir, como muchos. De hecho, me lleva a preguntarme cuántos habrán completado un ciclo de entrenamiento inscribiendo gente por cumplir. No entrenando ir con mi lenguaje, a tener una conversación de riesgo y poder lograr que el otro adquiera mi lenguaje y en ese momento es que ocurre impacto, ¿no? Si el otro no adquiere mi lenguaje, no ocurre impacto. Imagínate ser un compadre que eres capaz de, no importa con quién llegues, puedes tener una conversación con el de frente y que adquiera tu lenguaje. Y si adquiere mi lenguaje, empieza a participar congruente con él, o sea, conmigo. ¿Qué podría pasar en una organización si logro que 200 personas adquieran mi lenguaje y participen congruente con él? ¿Qué tan valiosa será esa habilidad? La más valiosa que yo conozco. Y la gente resiste a entrenarla. Qué mamón, ¿no? O quiere abandonar de entrenarla, porque también me encuentro de repente, tengo el centro, pero ahora yo voy a dejar de ser enrolamiento. Como que mi privilegio por haber creado el centro, mi privilegio por dirigir el centro, es dejar de ser enrolamiento. En mi conversación es al revés. El premio por ser dueño del centro, el premio por crear un centro, el premio por dirigir o trabajar en un centro, es poder continuar siendo enrolamiento, poder hacerlo parte de su vida todo el tiempo. ¿Sabes? Si se presenta la oportunidad, qué mejor. ¿Sabes qué me he encontrado a veces? Que me parece increíble. Me encanta. Gente diciendo, es que yo ya impacté a todos los que conozco. ¿No has escuchado eso alguna vez? Sin duda, claro. Y pues yo siento que después está pasando, pero güey, si no estás conociendo más banda, carnal, tú no eres un explorador, güey, tú eres un pinche güey cómodo que traes tu banderita de aleluya o no sé cómo llamarlo, cabrón. Ya. Pero tú no quieres explorarte, tú no. Y entonces, ¿cómo mierda vas a invitar eso a la banda, no? O sea, ¿cómo para uno no se te puede acabar la gente para hacer impacto en el lenguaje de tu centro de transformación, en mi caso del ingeniero imposible? Pero número dos, no es algo que haces, ¿no? O sea, pienso que esta gente lo ven como algo que hacen y por eso se dan el lujo de, ahora puedo dejar de hacerlo. Pero impacto no es algo que haces, es algo que eres. De hecho, no hay manera que no conozcas a alguien y busques impactarlo en tu lenguaje.
porque no lo haces de manera mecánica. A mí me pasa que me ocurre de manera inconsciente porque está en mí. Yo soy enrolamiento o yo soy impacto, ¿no? Exacto. Lo entrenas a ese punto. Yo creo que mucho del trabajo que haces dirigiendo, que es también lo que hemos empezado a notar ahí, en la medida en la que nos enseñas, mucho del trabajo que haces no se ve. Porque el trabajo que se ve es pararte enfrente y dar entrenamientos. Eso es muy obvio, como, mira, que es como identificable. Pero, ¿qué dirías que del trabajo que haces, que no se ve, es clave para sostener ingenio? Mm, yo digo que hay dos cosas. La innovación constante en la conversación, lo que te decía, mantiene incómodos a todos. Todos, o sea, no hay nadie diciendo, ya me la sé. O sea, siento que eso es fundamental. Y lo segundo, la capacitación continua. O sea, no puedes dejar a tu equipo solo en haz llamadas, limpia los carteles, no sé, las cosas mecánicas, que yo no me involucro en nada de eso, por eso digo haz llamadas, limpia carteles, no sé qué más, sino yo soy parte como esa innovación continua en la conversación, innovación continua en los procesos, innovación continua en no solo en el proceso de ir al entrenamiento, sino en los procesos de las llamadas, de la continuidad, del seguimiento. Entonces todo el mundo está incómodo, ¿no? Porque todo el tiempo estamos innovando. Y a veces se emputan por eso, pero ellos no saben que lo que los tiene en forma es eso, ¿no? O sea, el equipo no sabe que lo que los tiene en forma es eso. Y sí, o sea, y la capacitación continua, o sea, no estamos esperando a ver si lo captó o no lo captó, ¿no? De hecho, tengo dos personas dedicadas solo enfocadas en la capacitación. Una persona en los ejecutivos y otra persona en los guardianes. Y con los game shifters, todo el tiempo igual. Están capacitándose. Tenemos llamadas semanales donde estamos todos 2 horas, pero aparte de cada entrenamiento, tiene una llamada quincenal de 2 horas, ¿no? Entonces todo el tiempo es capacitación, innovación, cuestionarnos, capacitación, innovación, cuestionarnos. Creo que ese ciclo soy yo el que lo mantiene, ¿no? Ese es mi trabajo principal. Cuando dices que constante, esto es semanal. Semanal, sí. Todas las semanas Que hay. no es que una vez al año nos Exacto, juntamos, es ¿no? parte de eso, porque de repente alguien podría pensar como, capacitación continua, una vez cada 2 meses. Estamos hablando de que esto es parte del calendario de toda la semana. Diario, o sea, diario. Pero diario hay un ejecutivo, un guardián del lenguaje o varios, ¿no? Capacitándose. Diario hay llamadas de shifters capacitándose. Los shifters que dan actividades, ¿no? Como las actividades que todo el mundo conoce, que de repente hay centros que las hacen en los fines de semana, como la clásica calle de confianza, que nosotros lo hacemos como actividades complementarias. Todos los martes se juntan los de actividades también, que son estos shifters que van comenzando y es su primera cancha. O sea, en todos lados, todo el tiempo, todas las personas en el equipo se están capacitando. Genial. Si hay alguien que está como al borde de lanzarse a transformación, como a entrenarse, pero todavía está como, sí, como ahí en el bordecito, ¿no? Parándose, mirando el borde y considerándolo, pero todavía no se atreve a hacerlo, ¿qué le dirías? No sé, yo digo que uno de mis argumentos interesantes al respecto, no sé, me gusta siempre cuestionarme y cuestionar a la gente. Yo me lo cuestiono porque para mí de repente pareciera que ya lo sé, pero de repente caes en el automático y vivieras como si no lo supieras. ¿Quién es la persona con la que más conversaciones tienes a diario? Conmigo mismo. Contigo mismo, ¿no? Y si contigo mismo es la persona con la que más conversaciones tienes a diario, tú eres consciente de por qué te dices lo que te dices. O sea, ¿por qué me digo lo que me digo? De hecho, lo que me digo, yo lo pensé, o alguien más lo pensó por mí, hoy estaba escrito, ¿no? No sé, y un ejemplo muy básico, ¿por qué no me puso una falda hoy, no? Ahora ese límite, porque yo no me puedo decir, oye, hoy ponte una falda, seleccionala, ni siquiera puede estar en la conversación que yo puedo tener contigo. ¿Por qué? Porque no hace parte del idioma, yo digo, o de repente cuando alguien me da el entrenamiento, del idioma del lenguaje
de tu lenguaje conocido. De hecho, ponerte una falda, ¿cómo te parece ahora mismo? Imposible, sería algo que nunca te cuestionarías ni estarías en esta conversación, diálogo interno, preguntándote, oye, ¿me falda? ¿Pero por qué no falda? ¿Quién puso ese límite? ¿Cómo se llama? ¿Lo conozco? ¿Por qué sigo el límite de alguien que yo no conozco? Ahora, si yo no me puedo cuestionar en un diálogo interno, en esa conversación conmigo, porque era una falta, a lo mejor también no me pongo falta por eso, ¿no? A lo mejor por eso tampoco hago $1,000,000 al mes. Porque yo no puedo tener la conversación conmigo, hagamos $1,000,000. Porque no está en mi lenguaje. O ¿por qué no lanzarte en una relación de pareja y esta vez participar diferente y lograr que funcione y todo esto, bla, bla? ¿Por qué no puedo tener esa conversación conmigo? No está en mi lenguaje. Entonces, ¿hasta qué punto mi lenguaje me tiene limitado a tener todo esto? O sea, olvídate de las conversaciones que tienes con otros. Yo digo que son irrelevantes. O sea, ¿por qué entrenarme para volverme consciente del diálogo interno incesante que ocurre a diario, segundo a segundo, minuto a minuto conmigo mismo? ¿Qué tan importante será? Si el diálogo interno, yo creo que ocurre hasta cuando dormimos. Si ese diálogo interno funciona como un reloj, nunca se detiene. ¿Qué está ocurriendo? Yo nunca me he detenido a ver por qué me cuento lo que me cuento. ¿No te parece grave? O sea, Crucial. Es como quizás mi vida entera es fruto de ese diálogo interno. de hecho, la pregunta que yo me hago y le hago a la banda, si esto ocurre todo el tiempo conmigo, ¿no será lo más importante de las cosas que me ocurren? Y si sí, nunca me he sentado o detenido a cuestionarlo, ¿no será esto una puta emergencia? No sé, o sea, y le pregunto, ¿qué resultado dirías que te está retando o no has estado logrando, ¿no? Tal cosa. ¿Es posible para alguien más? Seguramente sí, ¿no? ¿Qué se contará esa persona? ¿O qué no se contará que tú sí te cuentas que no está pasando? ¿A poco no te gustaría descubrirlo? ¿Qué tal ir un fin de semana a explorar una nueva conversación que a lo mejor abre la posibilidad de lo que sea que tú quieres? O era que ese fin de semana no descubres una nueva conversación, descubres cuál es la que tú no sabes que inconscientemente te cuentas y que por eso no está pasando eso que tú quieres. En el camino, sí. O sea, tú eres consciente de ese diálogo interno incesante. Si la respuesta es no, carnal, llénate de esta forma, saca tu dinerito. No, o sea, yo diría, no estás preocupado por ello. Porque, no sé, hablamos de eso hace ratito. ¿Cómo fue que Cristóbal Colón dijo a la mierda, voy a explorar más allá de la tierra plana? ¿Cómo fue? ¿Cómo comenzó, dirías? Mm, sí, no sé, es como que tendría como algún deseo de descubrir algo nuevo. Yo diría que comenzó una conversación con él, ¿no? Ya, sí. Entonces la pregunta que me hago es, ¿por qué él accedió a contarse eso? Se puede haber contado cualquiera, ¿por qué? Como esa conversación ocurrió para él. ¿Por qué no lo contó él? Entonces, ¿por qué yo no me puedo contar ese tipo de cosas? ¿Será que hay unos cuentos que yo me cuento inconscientemente que no me están dejando explorar más allá y por eso no está ocurriéndome la vida que yo quiero? ¿Valdría 3 días explorarlo? No sé. Me gusta darle tanta importancia, mucha importancia al diálogo interno, a esa conversación incesante, ¿no? De la cual casi nadie se detiene a observar. Hasta que se entrena. Hasta que O- se entrena. O algo pasa, pero mejor todavía si tú mismo puedes provocarlo en vez de esperar a que... De hecho, si tú revisas solo. todos los aha moments, o ¿cómo le llaman estos? Revelaciones. ¿O qué? Sí. Ocurrieron siempre en un diálogo interno, ¿no? O sea, revisa la historia de toda esta gente que ha creado grandes innovaciones, ocurrió en un diálogo interno. Entonces, a lo mejor ya tuviste una gran idea, pero no fuiste consciente de tu puto diálogo interno, hermano.
A lo mejor la idea millonaria que estás esperando, ya la tienes. Solo que tú no eres consciente de ella porque no te has detenido a observar qué es lo que te estás contando. No sé. ¿Cuál dirías tú que es, si fuera una sola cosa, el propósito de Ingenio? Explorar los límites del lenguaje preestablecido, del lenguaje que nos compraron, del lenguaje actual. Ese es el gran objetivo. Ahí se construye todo. Sí, sí, o sea, por eso te digo que Virginia no ocurre para servirle a la gente, ni para hacer un mundo que funcione para todos, ni para cambiarle la vida a las personas, ni todo este romanticismo. No. O sea, Ingenia su gran objetivo es juguemos a explorar los límites del lenguaje actual. Y esa es la invitación de la Iglesia. Y eso me parece poderoso eso porque a veces como que la invitación no es clara de en qué andamos acá y entonces se vuelve un montón de cosas. Pero si es eso, después de eso o sea, eso se puede transformar en otras cosas. Es que tú le puedes, después de que lo puedes trabajas. explicar como tú quieras, ¿no? ¿no? Pero tú dices, oye, ¿por qué PPR se separa y tiene un equipo y invierte en su equipo y le pone energía y a explorar los límites del lenguaje? Alguien más te podría inventar para que los hijos valoren a sus papás, ¿no? Claro, sí. Porque eso fue lo que nos impactó a ellos, Sí, para que- pero no era el objetivo. Sí. O sea, no era el nuestro. La clave, Podrías haberlo es usado. clave. Podrías haberlo tú usado para eso. Chido, ¿no? Mm. Oye, pero ahora que estamos ya por terminar el podcast, yo creo que algo chingón para compartirle a la banda es, o sea, regresando a lo de esto, la colaboración con los centros de transformación y lo que está haciendo Policía y te estoy apoyando, colaborando. Creo que, y creo que ese retiro ya no lo dije, algo que me ha pasado mucho es que he conocido gente tan capaz, o sea, no sé, pensando no sé, por decir un nombre, hablábamos de Jorge hace ratito y Toti, que lo traigo por acá después a entrenar sin genio y tal, tan capaz, o sea, gente tan capaz, tan comprometida con transformación pareciera o todo este movimiento, por así llamarlo. El problema es que no tienen un objetivo claro, ¿no? O sea, como que lo quiero hacer, me gusta, me parece una buena idea, pero no tengo un objetivo claro. Y creo que parte de lo que se ha estado empezando a lograr es como que la gente logre llegar a esta pregunta que me hiciste al final, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto, no? Porque muchas veces es, bueno, pues lo voy a hacer porque, como decías, como una rebeldía a no hacer impacto, porque el centro de entrenamiento donde yo lo tomé desapareció, Ujú. Me caían mal o no me gustaba. o porque fui a una academia de no sé quién y ya me creo que me puedo parar ahí, o no sé, lo que sea. Y entonces naces sin propósito, naces sin objetivo. Y creo que si te ocurrió así y así surgiste, está ok, pero no significa que estés condenado a quedarte de esa manera para siempre, ¿no? Y creo que esa posibilidad se abre para quien se atreve como a tomarse el riesgo de, ¿por qué no? ¿No? Si hay unos compadres que lo están haciendo funcionar diferente, hacerlo crecer de manera diferente, que además estás ahí teniendo ya evidencia, ¿no? Resultados. Ayer hablábamos, ¿no? Este centro logrando duplicar el número de personas que asisten a su Ya, básico, a su posibilidad. hasta cuadruplicar algunos. Pero pienso que pareciera que hicieron una nueva mecánica. Yo pienso que más allá de la nueva mecánica también fue como que se alinearon a un propósito más allá del propósito, ¿cómo llamarlo? Básico por el que abrieron. Que muchas veces ese propósito no es un propósito suficientemente impactante para sostener una organización de estas. Ya. ¿No? Sí, ese fuego tiene que estar ardiendo. Y esto es una muy buena manera de ponerle leña seca. Sí. Y de hacerlo con otra gente, que es algo que también ha sido espectacular. Lo que tú decías, ¿no? Como tú vienes acá y lo que aprendes acá, tú, es algo que no encontramos en otro espacio. No encontramos en otro espacio. Estamos como
entre todos explorando, y entonces eso es como, hace que la exploración sea exponencial. Sí, abre posibilidades para todo el Ya, mundo. estamos ahí puyando a ver qué, abriendo cajas de Pandora. Sí. Y ocurre de todo, ¿no? Yo digo que todo proceso, de todo, sí, de cualquier cosa, del nutriólogo, del gimnasio, de Ingenia, de ese entrenamiento, del cycling, del liceo, te puedes poner víctima o puedes sacar el máximo valor, el máximo provecho. Pero no tiene nada que ver con el nutriólogo, el, el entrenador del gimnasio. Tiene que ver con el cuento, ¿no? La conversación que tienes acerca de ti, de los demás, o sobre todo acerca de ti. Y yo creo que hoy estamos en una época donde si la conversación que yo tengo acerca de mí se mantiene en verme pequeño, en yo no valgo y todo esto, pues es bien fácil caer en soy la víctima. Y si me llevo ahí, pues al contrario, no voy a tender a ampliarme, expandirme, a crecer, sino voy a tender a hacerme pequeño y desaparecer. Entonces yo lo que digo es, qué chingón poder explorar nuevas conversaciones, no solo las tuyas, las de, insisto, yo he aprendido muchísimo de estos centros también, Claro. más allá de cosas mecánicas, tal, o sea, en su lenguaje, cuestionarme el mío, cuestionar lo que hacemos, me parece increíble, o sea, pero verte ahí desde la fuente, no ponerte víctima de lo que sea que está ocurriendo. Nación Transformación. La voz de los centros, entrenadores y graduados.